Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un matcha y te cuento. Y te cuento. Y hoy vengo muy bien acompañada. Es el segundo programa que tengo invitado, pero el primero que además el invitado está a mi lado, al que puedo tocar. Invitado físico cárnico. Sí. Porque además es que hoy venimos a hablar de algo que, bueno, ya estábamos unidos antes, pero esto nos ha unido más en lo literario. A ver, más unidos ya no podemos estar, pero sí en lo literario, como ya dice, y por mala influencia de ella misma, de su plan maligno, de llevarme a su lado oscuro. Sí, a su lado fantasioso. Sí. Y de sufrir, y de divertirme. Eso, y de volar, gracias. y de tener poderes, y de muchas cosas, de fantasía, ¿no? Sí, porque hoy venimos a hablar de nuestra experiencia leyendo a nuestro amigo... A Sanson Brendanson. A Brandon Sanderson. Eso, perdón. Y bueno, la cuestión es que estamos a 2 semanas del lanzamiento de Viento y Verdad, que va a ser la última parte de la primera pentalogía del Archivo de las Tormentas. Última parte de la primera pentalogía. Lo cual indica que este señor tiene libros, como no tiene dedos en su cuerpo, ya tiene más de 20 libros, ¿no? Tiene muchos, sí. Ahora hacemos el cálculo. Pecha. Y entonces... Pecha es muy de Málaga, ¿sabéis? Es como 2 mejillas y un pedazo. El pedazo no sé yo si estaba dentro de ese monólogo, pero bueno, sí. Tiene muchos libros este señor. Sí. Y además todos muy intensos, o por lo menos muchos de ellos. Muchos para querer con locura, otros un poquito menos intensos, ninguno para odiar. ¿No? De momento. Sí, por lo menos bajo nuestro punto de vista. Y alguno que otro para llorar. O sea, también. Poco a poco. Vamos a ir sí. desgranando. Sí, la cuestión es que ya llega en 2 semanas, porque esto saldrá el próximo lunes, este podcast, y creo que Viento y Verdad sale el día 9, que no sé si cae también el lunes, martes. ¿De diciembre? Creo que es lunes, sí, es lunes porque el día 8 es domingo y el festivo se pasa al día siguiente, al lunes. Me extraña que salga en un festivo, pero bueno, en cualquier caso creo que sale el día 9. Y justo faltarán 2 semanas desde la publicación del podcast en el que estamos hablando de Sanderson. Así que estamos ya, pues eso, en la cuenta atrás. Y, habrá gente que lo tenga ya. Habrá gente que ya haya corregido o haya leído el traductor, capítulos, ¿no? Sí. Hay capítulos que han salido... Sí, esa es la cosa. Nosotros vamos sin haber leído los adelantos. Estamos vírgenes. Sí. Ha habido una serie de adelantos durante el verano y creo que era cada lunes se publicaban 1 o 2 capítulos de este quinto libro. Pero nosotros no los hemos leído. Vamos a ciegas totalmente y además... Yo, por ejemplo, él no tiene redes sociales, pero yo sí, y he podido esquivar. O sea, creo que la comunidad se ha comportado y no ha compartido muchos spoilers, o por lo menos se podían evitar. Ha habido gente que ha ido pues leyendo. Veo, por ejemplo, a mi amigo Álvaro Luzor de Cosmereverso, que ha estado haciendo vídeos semanales leyendo los capítulos, pero más allá de eso, tú simplemente con no meterte en ese vídeo, suficiente para evitar spoilers, porque eso, fuera no he visto que haya habido spoilers, o por lo menos yo los he podido esquivar muy bien. He mirado a otro lado y no tenemos ni idea de qué está pasando. En Viento y Verdad. Yo seguro, porque yo no soy un nómada digital, soy solamente un nómada. ¿Eres un nómada? No tengo digital nada. Sí. Y entonces eso, no sabemos nada. Somos como John Nieve ahora, ¿verdad? Estamos ahí totalmente sin saber nada, a ciegas. Y pues hoy lo que venimos es a hablar un poco sobre eso, sobre nuestra experiencia leyendo todo lo de Sanderson en relación al Cosmer, porque no hemos leído de fuera del Cosmer. Cómo hemos conocido al autor, cómo lo vamos a conocer. También, claro, y un poco pues nuestra experiencia con todas esas sagas dentro de la macrosaga o el macrouniverso que es que es el Cosmer. Y pues en realidad tampoco hemos hecho relectura para prepararnos. Hay gente que está haciendo relectura de los libros del archivo para este quinto libro, nada. O sea, yo me he hecho zancadilla, porque cuando yo empiezo a leer otra saga o otros autores, ya empiezo un poco a... olvidar. Sí, entonces yo lo que tengo es zancadilla de lectura, y ahora tengo que hacer todo el rato como que, oye, ¿cómo se llamaba el
Sí. Entonces ya lo recupero. A ver, la cuestión es que quizá una parte de este podcast irá sin spoilers, pero en otra parte que ya avisaremos, en la que hablemos más de trama y de a lo mejor nuestra expectativa sobre lo que nos vamos a encontrar en este quinto libro, pues sí que habrá algo de spoilers. Avisaremos y pondré un corte para que podáis ir directamente o sea, evitar esa zona, o el que quiera, pues continuar. Y pues ya está. Yo creo que más o menos todo está explicado. Vamos a empezar hablando sobre cómo conocimos al autor. Tú lo tienes fácil. ¿Cómo lo conociste tú? Sí, me lo dijiste tú. Me dijiste, oye, ¿por qué no lees a este señor que se llama Brandon Sanderson, que te puede gustar, que es fantasía, aunque tú no hayas leído mucha fantasía, o mejor dicho, nada? No, tú sí habías leído El Señor de los Anillos y El Hobbit, pero, ¿no? Sí, pero a los 17... Bueno, da igual. Y hace ya, pues, 6 o 7 pero, años. o sea, no has leído Tengo mucho... 24. Sí, no habías... sí. No habías leído mucho, pero sí habías visto mucho cine. O sea, la fantasía sabías que era algo que te gustaba. Sí. Sí, Que de eso sí hecho, mi saga preferida seguramente, pues esa es El Señor de los Anillos. Yo no he tenido tampoco demasiado contacto con Harry Potter y otras sagas así de fantasía que... A nivel lector... Que no me ha pillado. No, ni a nivel visual. Pero sí que has visto muchas veces Harry Potter y las Sí, pelis. sí, pero ya una vez adulto, ya no lo he seguido, no me pilló en la época adolescente ni infantil, la saga de los libros, no me aficioné ya tampoco con la adolescencia y ya ha sido de padre. Sí. Pero sí que has Sí, visto por eso poderes. en películas, series, o sea, él sabía que lo que es el género le gustaba, pero es verdad que estaba más leyendo misterio, novela negra, novela histórica... Yo soy como el thriller, Villar, vengo todo esto. rebotando en las paredes. Topaba con uno, me lo leía un poco así por continuista también. Y completistas. Sí. Y he ido tropezando, bueno, las lecturas que sí he hecho, digamos, de forma que han salido un poco más de mí, pues ha sido sagas de películas que ya me gustaban, o libros de terror que ya me apetecían, o... Algo de novela histórica, sí, Sí, que pero en Follett te gusta mucho. No tenía ni siquiera una temática fija, ni era tampoco de un estilo, ni de un personaje, Claro. ni de... He ido rebotando. Sí, entonces yo le dije, oye, ¿por qué no? Y le puse en las manitas. Pues... Me puse un primer tocho. Sí, Me dijo, a ver si te atreves con esto. Y ya, tocho fue y tocho, como- 16 y un montón. Y hasta ahora. Entonces, quizás es más interesante, pues eso, cómo conocí yo al autor, porque hay algo más que decir. ¿Tú conociste a Sanderson? La cuestión ¿Cómo es que fue? nos ¿Un sábado loco? nos No, remontamos. porque Sanderson no estaría. ¿Sanderson será de discoteca? Nos remontamos a 2020 y, a ver, yo conocía ya al autor porque había visto el famoso libro El Imperio Final, el primer libro, que esta cubierta infame que sale un señor calvo mirando hacia el lado con el grito, ¿no? Es una cubierta muy fea. Y bueno, pues ese libro lo conocía, pero esa cubierta, o sea, no sabía de qué va la historia, no sabía nada, y de hecho esa cubierta parece más de libro de miedo, de terror, ¿no? Más que de fantasía. Pero luego entiendes la referencia, ¿no? Cuando lees el libro. Pero yo, eso, había visto este libro y no sabía de qué iba. Y allá por el 2020, en este momento confinamiento, pues surgió una lectura conjunta de ese primer libro, El Imperio Final, y dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo ya había estado, o sea, llevaba tiempo ya leyendo otra vez fantasía y todo esto, ¿no? Y me puse a leer El Imperio Final. Esa fue mi primera toma de contacto con el autor y me explotó la cabeza. O sea, increíble, increíble. Ya contaremos un poco de qué va cada una de las trilogías y tal, pero ese fue mi primer contacto, ¿no? Ese primer libro que, en teoría, y nunca creáis a quien os diga esto, podía leerse de forma casi autoconclusiva. Mentira. ¿Tú qué opinas? A ver, yo no tengo opinión sobre el tema de si es autoconclusivo o no. Sí, la sabes. tengo, pero lo que sí quería puntualizar es que de pronto entras en un libro que se llama El Imperio Final, el mismo título te parece o te da la sensación de que va a ser algo ya finalista. La verdad es que también parece como que se encuentra en una... ¿Cómo lo llamas tú? In media res, ¿no? Que de pronto te encuentras en mitad de algo que ya está en proceso y tal. No es cierto tampoco, porque también es como un inicio Sí. casi tradicional, ¿no? Empezamos a conocer la vida de Bean, de una chica que todavía es joven, que Sí, es un poco... pero eso lo contamos después, el argumento. Vale. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. La cuestión es que a mí me puso en una saga que después tenía pues, continuidad con varios libros, pero que ya me daba la sensación de que era algo que estaba iniciado. O sea, desde el principio el ambiente o las descripciones
tenía yo cierta sensación de estar ya metido en un mundo. O sea, no me hizo falta mucho capítulo para de pronto encontrarme ya envuelto. Ya estaba yo como, no sé, de alguna Claro. manera... Sí, es que este señor otra cosa no, pero... descriptivamente es una... La no sé, con- es sí. una... Es una bestia de las descripciones. La construcción del mundo es algo muy profundo y muy intenso dentro de este autor, ¿no? Entonces, eso, en teoría era un libro que tú podías leer y quedarte ahí porque más o menos cierran tramas y cierran arcos. Entonces puedes quedarte ahí a medias. Ahí va. Ahí con lo a medias. Con lo que suele pasar en los libros, Claro. que te quedas siempre un poco como, ¡ay! Ay. ¿No está el siguiente por aquí? Entonces, claro, yo leí ese primer libro y tiene un final que me dejó pues muy destruida también. Y entonces dije, no, esto no, o sea, en la Así vida no se nos puede... vamos a quedar. No, claro que no. Pero yo no continué directamente con el segundo de esta serie, sino que continué con El Antris, que es como el primer libro al que le publicaron al autor. ¿Pero por qué? No sé, porque surgió esa otra lectura conjunta. Ah, vale, porque tenías... Eso es. ¿Te habías comprometido con Sí, otra cosa? sí, entonces Es que yo que no surgió tengo esa compromiso otra. con nada ni con nadie, pues cuando cojo una vereda, hasta que no se acaba la vereda, Claro, no pero suelto. era leer el mismo, seguir con el autor, ¿no? Entonces continué con El Antris porque era el primero que le habían publicado y en teoría, pues seguramente el de menor calidad y de ahí pues ha ido creciendo, ¿no? Ha ido Que a por más. cierto, ya eso... también hay confirmación de que va a haber siguientes libros, ¿no? Que el Antris tiene después... Después continuación. Tris, sí. Después Tiene Tris. después Tris. Este chiste no es mío. Es Durantris. Tiene Durantris y después Tris. Porque va a tener dos continuaciones. La cuestión es que en teoría ese sí que era un libro autoconclusivo y ahí sí que puedes entender que en un inicio él no tenía esa idea de continuar ese libro. O sea, ese iba a ser ese y ya. O sí, yo no me fío de nada. O sea, de Sanderson no Sí. te puedes fiar de, ay, es que me caigo por la escalera y mientras me ponía bien el tobillo he escrito 2 libros. Claro. O sea, tienes la capacidad de estar mascando chicle y cuando vas a escupir chicle ya tienes una trilogía hecha. O sea, es un Es así. Pero claro, tío, una muñeca loca. pero que funciona. quiero decir que como fue concebido como un libro autoconclusivo, ese sí es autoconclusivo, o sea, sí que cierra todos los arcos que abre, aunque siempre, pues, como es un mundo, como decimos, muy vasto, pues sí, sabes que vas a tener cosas que explorar por ahí, pero ese sí era un libro autoconclusivo en un inicio. Entonces me leí ese libro y ya dije, vale, amigo, he encontrado el autor. Sí. Y entonces He encontrado sí. una cabeza por la que me la cambiaría la mía. Uf, ya te digo. Y entonces sí que le dije, oye, ¿qué tal si te lees tú también este libro? Y le puse en las manos el Antris cuando yo, que no lo he dicho, a la vez que el Antris me estaba leyendo El Camino de los Reyes. Me estaba leyendo a la vez. El Antris es que eran 2 lecturas conjuntas Pero diferentes. yo sí leí la trilogía primero antes de coger el Antris. No, tú cogiste primero el Antris y luego la trilogía. Me desdigo. Porque era el autoconclusivo, en teoría. Entonces, yo te puse en las manos el Antris antes que la trilogía para que vieses si te gustaba el autor o no. Y por cierto, el Antris, por bueno que sea, o sea, portadón, ¿eh? Es de las Sí, sí, mejores sí, portadas sí, de una cosa- Sanderson. Pero cuando yo pillé Mistborn, ya el Antris lo dejé como en un segundo puesto. Sí. Y el Mistborn es la trilogía con la que empezar. Yo creo que es Sí. el choque con el que te puedes... Además, por varias razones. También por razón de tamaño, a los que nos gusta un poco la trilogía ya, o sea, contando que son 3 libros, mucho, o sea, más corto el Antris. Sí, más corto el Antris, un libro. Pero cuando vas cogiendo cada uno de los libros de Mistborn, que también son cortitos... Bueno, y- el último y- tiene 800 páginas, ¿eh? Ya. Pero a mí es que me gusta mucho Mistborn, soy muy Lo de sé, Mistborn. lo sé. Y además, desde Y que lo Imagine entiendo. Dragon le ha hecho también su canción, pues yo flipo ya. Sí, la cosa es que, bueno, pues eso, yo leí esos libros, me estaba leyendo a la vez el Antris y El Camino de los Reyes, que es el primero de la serie del Archivo de las Tormentas, y pues es que estaba alucinando. Y me terminé el Antris, continué con el archivo y hasta el día de hoy. Entonces eso, le puse en sus manitas el del Antris y de nuevo hasta el día de hoy. De hecho, ha habido momentos en los que íbamos muy igualados en la lectura y luego, como yo leo otras cosas a la vez y él sigue a piñón con lo mismo, pues él me adelantó. Entonces él estaba como... Ha sucedido una vez, yo leo pues 7 libros al año, o a lo mejor 10 No, el año eso- bueno, eso y ella lee 120 libros, o sea, vamos a 2 No. velocidades. Si yo fuera un Seat Panda, ella sería un Ferrari, o sea, vamos como en 2 tiempos diferentes.
A ver, si me tú te coge puedes 3 leer vueltas conforme 10 yo doy o una. 15 libros al año, te puedes leer tú y eso. Yo este año, por ejemplo, no voy a llegar a 100, pero sí que son muchísimos más en proporción. Entonces, claro, como yo voy metiendo más libros por medio, pues él avanzó del tirón con los libros de Sanderson. Yo por mucha zancadilla que le ponga no la cojo. O sea, ya tú eliges pues No. 10 sagas a la vez que yo llevo una Sí. y... Bueno, Sí. la proporción es 10 a 1. Entonces esa fue nuestra manera de introducirnos en el autor. Y cuéntame, amor, ¿te convenció entonces, no? A mí, hombre, yo ya cuando leí Mistborn estaba convencido de por 2. O sea, ya el Antris me tiró mucho, me gustó la fantasía que, o mejor dicho, la magia que se maneja dentro del Antris, que tiene una orientación diferente a la de otras sagas. Y es más Ya me sencillita, conquistaba, quizás. ya me llenaba. No sé, las sociedades que relataba, el tipo de ciudades, el mapa, los personajes con los que se trata, todo era muy atractivo, pero Mistborn más. Porque la fantasía oscura, los malos y el sistema de magia, y por supuesto cuando empiezas a describir los poderes de uno y de otro, o sea, yo estaba con la... ¿Se puede leer con la boca abierta todo un libro entero? Pues yo estuve con la boca abierta durante no sé cuántas páginas tiene el primero de Mistborn, 250, 300. No. De Mistborn, el más corto tiene 500 y pico, 600 casi. O sea, digo de la primera era. Pues se ve que ya empieza a ser lector, medio lector. Es que, ¿sabes Lo puedo qué medio pasa? considerar. Que claro, para ti ya se hacen cortos todos porque el archivo son todos súper tochos. Claro. Entonces, claro, ves otros al lado y dices, esto tiene 300 y a lo mejor no, pero... A partir de que te acostumbras a leer el libro de 1500, ya, Ya todo. los de 600 dices, esos son Está 2 hecho. tardes. Claro. Entonces, un poquito hablar ahora, después de haber visto nuestra primera toma de contacto y que, pues evidentemente yo sabía que le iba a gustar y así fue, vamos a hablar un poco de todo aquello que conforma el Cosmere. O sea, qué sagas o libros autoconclusivos tiene el Cosmere y qué comprende, ¿no? Porque, bueno, aquí hay que recordar que hay alguna novela suelta y que yo no tengo leída, de las últimas. Y él sí. Ah, las 3, Y él sí, claro. las 3 últimas. O sea, por orden sería... El Antris es el primer libro. Es el primer libro que conforma el Cosmere. Luego Trenza tenemos... del Mar, No, vamos Esmeralda. por orden, esos son los últimos. Luego tenemos Nacidos de la Bruma. Pero La- íbamos a hablar de autoconclusivos. No, de todos, de todos. Vale, vale. Que digo que recordemos Vale, vale. que hay algunos autoconclusivos y que yo no los tengo leídos. Sí. El Antris sí. Las novelas secretas son las que yo no tengo. El Antris es uno de los libros del Cosmere que es autoconclusivo. Sí. Tenemos Nacidos de la Bruma. Temporada iba a decir. Época 1. Era 1 y era 2. La era 1 son 3 libros que son El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y... se me ha ido el nombre del último. El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión... Y... Kelsier Returns. No, ese no es. El Héroe de las Eras, perdón, que se me ha ido. Y luego, por otro lado, tenemos La Segunda Era, que son como 4 libros. Uno que hace como de puente. Son como 4, ¿no? Son 4. Son 4, pero uno es como puente, ¿Vale? que en teoría iba a ser solo pues un coqueteo de Sanderson con ¿qué pasaría no sé cuántos años después de la Primera Era? Y se iba a quedar en eso, pero como dice él, Sanderson no sabe hacer eso. Entonces, Sanderson pone los anuncios y para 3 veces para escribir ideas en su libro. Sí. O sea, no puede ver la tele. entonces tenemos Aleación de Ley, tenemos Brazales de Duelo, es el penúltimo. El de en medio, ¿cuál era? Son Sombras de Identidad, Brazales de Duelo y El Metal Perdido. Esos son los 4 libros que componen la Segunda Era. Por medio hay algún relato, hay alguna historia por ahí, véase Historia Secreta, que hay quien lo lee entre la Primera Era y la Segunda, y hay quien lo lee antes de leerse El Metal Perdido. Entonces, bueno. ¿Y cómo recomienda Sanderson? Porque aquí lo que importa es lo que quiere el autor, que es el que está... Yo creo que Sanderson dice en el momento en el que fue publicado, que fue entre Brazales de Duelo y El Metal Perdido. Pero tú eres heroísta, o sea, tú eres de leerlo al final. Me dijiste tú, ¿no? Que que preferías leerlo cuando acabase al acabar la Primera Era, ¿no? Pero Antes yo de voy leer en la contra de segunda. Sanderson, o sea, no es Tú vas como- en contra, sí. Entonces no, entonces yo digo lo que A diga favor de Sanderson. Sanderson. Nada. No lo me sé, desdigo, no me lo desdigo sé. en directo. No lo sé. Yo tengo dudas, todavía no me he decidido, no me he decantado, pero lo leí porque fue como encartó, lo leí después de Brazales de Duelo. Así que, bueno,
tenemos eso, primera era, segunda era. Luego tenemos también otro autoconclusivo que a lo mejor ni siquiera recuerdas. El de trenza. No, el de trenza, el aliento de los dioses. Ostras, el aliento de los dioses es guay, ¿eh? Es chulo. También, es muy guay. Es muy guay. visual, ¿verdad? También el sistema Sí, de magia sí. es muy visual también. Es que yo creo que tanto Nacidos de la Bruma como... Aparece la espada... Bueno, aparecen No, pero no objetos. cuentas. Ya Aparecen me he cosas. dado cuenta. Aparecen objetos. Aparecen cosas, sí, importantes. Cosas y personas. Y personas, sí. Este es un libro que también iba a ser autoconclusivo y de momento lo es, pero él ya ha dicho que igual algún día explora también un poco lo que tiene que ofrecer ese libro. O sea, ahora está volcado en continuar el Antris y continuar Nacidos de la Bruma porque esto va a ser más grande, pero palabras, o sea, El aliento de los dioses es un libro que puede que siga explorando en el futuro. Yo creo que ese mundo está por explotar y tiene bastante... O sea, este hombre deja muchas píldoras por ahí sueltas y ya ha construido un planeta o un mundo en el que puede darle mucho contenido. O sea, sí, y un sistema de magia muy particular también. Y espero luego que tome vitamina Sanderson. Sí. Que duerma poco. Que viva mucho tiempo, que viva mucho tiempo. Sí. Dios lo tenga en su gloria. Luego, eso no es que viva. Luego tenemos el archivo de Dios las le dé tormentas. fuerza. El archivo de las tormentas, que es esta saga de la que sale el nuevo saga, libro. La saga bestia, Sí. la saga que tiene 3 veces más palabras y más extensión que las demás. Bueno, las demás juntas pueden juntarse y que sea como toda el archivo de las tormentas. Sí, esta iba a ser una decalogía, 10 libros, pero divididos también en dos. No eras porque son cercanas en el tiempo, en dos partes diferenciadas, en dos bloques, ¿no? Porque Nacidos de la Bruma, entre una era y la otra, sí hay un salto de 300 años. Pero en teoría, entre la primera parte de Archivo de las Tormentas y segunda parte, van a pasar pocos años. O sea, que el lapso temporal que va a haber el salto en el futuro no va a ser muy grande. No va a ser igual. Y 2 pentalogías, ¿no? 2 pentalogías. 2 pentalogías de Eso es. bloques de 1000 páginas hacia arriba. El más pequeño tendrá 1200, 1300, ¿no? 1200, creo. No, 1192 tiene el primero, El Camino de los Reyes. Que se hace corto. Sí. En este caso tenemos en estos primeros libros del archivo son El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada y El Ritmo de la Guerra. Y en medio tenemos 2 novelas cortas. Una es la de Lift. La de Liz, que no me acuerdo cómo se llama. Danzante del Filo. Eso es. Y luego tenemos otra que es Esquirla del Amanecer, que va entre el tercero y el cuarto. Danzante del Filo va entre el segundo y el tercero, y Esquirla del Amanecer va entre el tercero y el cuarto. Esquila de amanecer es esa de... Chiri Chiri. Eso, Sí. barcos y... Sí. Y marineros. Esa. Y luego tenemos las novelas secretas, que sí que son las que digo que ha leído él, y yo de momento no, aunque tengo que ponerle remedio pronto, que son Trenza del Mar Esmeralda, Yumi, el pintor de pesadillas, y El hombre iluminado. Y luego hay una por ahí que no nos hemos leído ninguno de los dos, porque es una novela gráfica, es un cómic, que es Arena Blanca, que también lo tenemos. Sí, Ese lo está por ahí. tenemos ahí, pero no lo hemos leído, es un cómic y el autor ha dicho que, bueno, como fue una adaptación a cómic y tal, que no profundizaba demasiado en la historia, que quizás no está demasiado bien contada y Que vuelva a rehacerla. No, ya está en ello, ya está escribiéndolo en forma novela, o sea que lo tendremos en forma novelada en próximos años, no sé cuándo. Lo que se está perdiendo, o sea, un novelista gráfico que quiera coger a Sanderson hace 2 carreras, ¿eh? Hace 2 vidas. O sea, puede heredar su hijo Sí, el trabajo. Total. Y luego también el tema audiovisual, que es un... Bueno, que es un proyecto que ya tiene él también en mente. Sí. Sanderson ya tiene En pensado mente o el tiene tema los de derechos, derechos. ¿no? Eso. Sí. De hecho, no sé si llegó a negociar el tema de los derechos de Nacidos de la Bruma, pero luego la cosa se paró. Entonces, ojalá. Pero bueno, esto es todo lo que tenemos del Cosmer hasta el momento. Hay un libro también que tiene relatos, que se llama Arcanum Ilimitado, y que tiene diferentes relatos, que está muy bien porque te pone, antes de cada uno de ellos, te pone, este se tiene que leer después de haberte leído no sé qué. O sea, son como historias cortitas. ¿Y no lo hemos hecho como... Sí, hemos leído algunos. Sí. No todos. Yo necesito ese libro. Claro, está ahí también, lo tenemos Es ahí. que si Sanderson ha pensado que entre uno y otro había que meter una No es que una haya que pullita por meter, medio, son como historias una cuñita. que son perspectivas diferentes dentro de Pero cada historia. antes de que yo termine de perder la concentración, ¿no? tengo que... Claro, Bueno. es que yo... Y ahora hablando un poquito de qué va o sea, un poco del sistema de magia de cada uno. Es que Sanderson es
piensa muy a lo grande. Tiene una, como dicen, mente galaxia, ¿no? Pensé que ibas a decir, Sandor es como mago. Es un mago Pues casi. de nivel 3. Sí. Y entonces tiene unos poderes de crear. Pues incluso con la magia ir dejando. Yo me lo imagino. Estilos. ¿Sabéis cómo las pizarras estas que se ven en las series de misterio? Te subes la pizarra y bajas la pizarra otra vez y tienes doble. No, de estas de series de misterio que tienen pues los hilos para ver cómo conecta una cosa con la los otra corchos. y no sé qué. Un corcho de investigador de crímenes. Sí, pues algo así, pero con todo cómo se relaciona cada uno de los planetas del Cosmere y cómo relacionas cada uno de los personajes Yo me y imagino de dónde a viene Sanderson cada hablando, uno. Bueno, como en la película Churchill, con la que va después redactándole las cartas, con 2 becarios detrás tomando notas, así como con la mano rota. De hecho, ahora ya sí que tiene pues su empresa en la que pues todo tiene un rodaje y funciona de una manera muy concreta para que todo fluya, ¿no? Entonces él escribe, hay quien le corrige, hay quien le revisa, hay quien va leyendo capítulo a capítulo, quien le cambia una cosa, quien está pendiente de que todo tenga coherencia y no haya cosas que cambien el sentido de cosas anteriores o sea, ya tiene una estructura ahí importante y mueve mucho para pues que todo tenga pues sentido, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa familiar de ellos? Dragonsteel. Dragonsteel. Sí. Qué guay. La verdad que mola. De hecho, eso es otro libro y es como el origen de todo el Cosmere. ¿Dragonsteel es un libro? Será, sí, creo que es algo así. Será. Sí, o sea, como que creo recordar que es como una novela que es precursora de todo el Cosmere, como que sería la que da sentido a cómo inició todo, ¿no? Un poco. Y está en su cabeza también, pues, publicarlo cuando sea. Como todo. ¿Qué de Reyes vamos a tener? Sí. Sí. Para pedir muchos regalos durante los próximos 5 años. Los 5 10. no. Eso te iba a decir. Digo, hasta el momento, con todo lo que hemos dicho, que son un chorro de libros, Sanderson calcula que estamos a mitad del Cosmere. Y Sanderson lleva escribiendo desde... No lo sé, pero el Antris hace ya 2000, años... ¿2001? No lo sé, pero hace ya años que el Antris cumplió 10 años. O sea, lleva mucho tiempo ya escribiendo. Vale. Sí. O sea que si pongamos que fueran 15, le quedan otros 15. Hasta el 40. Él quiere hacer con Nacidos de la Bruma, es como una especie de experimento también, porque va a hacer varias eras. Podemos decirle a nuestros nietos, yo conocí a Sanderson cuando tocaban garitos pequeños. Sí, bueno, tampoco tan pequeños ya, ¿eh? Pero sí. Entonces, tenemos que que Nacidos de la Bruma, de momento hay 2 sagas, 2 eras, pero quiere hacer 4 o 5. 4 o 5. O sea... y luego tenemos, como hemos dicho, el archivo, que van a ser 2 bloques también de 5 libros. Luego tenemos... ¿Será un poco como Tarabanjan? Que ¿sabe? Que Sanderson se levanta y dice, hoy que tengo la mente lúcida, voy a escribir un manuscrito de las leyes de la era 5 de Mistborn 4. En Nacidos de la Bruma sí que está haciendo como saltos de mucho tiempo entre medias. Como he dicho, entre la primera y la segunda pasan 300 años y se ve mucho el cambio y la evolución de la sociedad y de cómo se organizan, de todo, ¿no? El urbanismo. Al siguiente, es que eso es el urbanismo, es que parece mentira, pero realmente te cuenta la estructura física de las ciudades. Es que muy particular y muy en profundidad. Tiene una cabeza privilegiada y le pega a todos los... O sea, te define una sociedad, te define una ciudad, te define una estructura, te define una tecnología, te define una magia, porque es que ya necesita que existan más características en la vida humana. No le vale con que las personas sean complicadas. Sí. No, ya lo complejiza todavía un poco más y le da 2 vueltas. Sí. La siguiente era ya, no sé si, o sea, volvemos a dar un salto temporal y creo que la última quiere explorar un poco el tema de ya combinarlo con ciencia ficción y que sea como futurista, o sea, dar un salto en diferentes tipos de fantasía hasta llegar a la ciencia ficción, ¿no? Y un poco pues ir explorando cómo ese mismo sistema de magia iría evolucionando. Además que a la vez que ese sistema evoluciona por sí mismo, pues supongo yo que también se verá alterado por cómo se relacionan con los diferentes planetas del Cosmere. Pues véase, pues eso, el archivo, el del aliento de los dioses, el del Antris, todo esto. Y el Antris, pues también van a ser 2 más, como hemos dicho, Durantris y Despuestris. No es el nombre oficial, ya sabéis. Es, pues, un chiste entre la comunidad. Total, en el Antris, ¿qué sistema de magia tenemos? Yo no me acuerdo, los eones. Sí, el de dibujar en el aire. ¿Y se llaman eones?
Creo que sí que era así. Era pues una ciudad que era de dioses y que por determinadas... Bueno, allí la gente era inmortal, era Aquí maravillosa, tenía poderes. Aquí ya podemos... Sí. Bueno, no sé si es spoiler como tal, porque solo vamos a hablar de sistema de magia, un poco de tal, pero bueno, si no queréis saber absolutamente nada, es el momento de despediros. Y... Quedaros, sí. Pues eso, en el Antris tenemos que el Antris como tal era una ciudad que era de dioses, personas que tenían pues poder, que eran pues inmortales, eran eso, personas muy poderosas. Pero hay algún error mecánico en algún sistema, ocurre, ¿no? Y de pronto lo que era una ciudad pues, más avanzada o con poderes o de gente poderosa, pues de pronto se queda atascado algo. Es una ciudad maldita. Hay un engranaje que no entra o algo y se empieza a quedar pues como si fuera todo lo contrario. Empieza a ser vista desde fuera como una ciudad de gente que tiene una... O sea, que está penando, que está maldita, o que aquellas personas que vivían dentro de esa ciudad se han vuelto pues ya despojos humanos. Sí, porque son como prácticamente zombies, sí, porque se les describe como que la piel es gris, están como el pelo también blanco, o sea, como... Eso, la falta de ese zombies. poder o la falta de esa magia que ha perdido la ciudad repercute sobre todos sus habitantes, sobre todo los que eran... Los que tenían ese poder, ¿no? Digamos. Es algo tan visual, o sea, ese libro te proporciona una vista o sea, esa ciudad, aunque no tenga ilustraciones el libro, tenga muy pocas, esa ciudad vamos a disfrutarla como la lleven a la pantalla. Sí. Va a ser una película visual, o sea... Es que me parece la más bonita, por así decir, ¿no? La más bonita, porque las demás son visualmente muy potentes por el sistema de magia o por la escala, ¿no? Por ejemplo, el sistema de magia de Nacidos de la Bruma es muy, muy visual y mucha acción. Y luego el Archivo de las Tormentas es como muy grandioso, con grandes batallas, con grandes cosas. Pero es que el Archivo de las Tormentas también puede ser, o sea, en el Archivo de las Tormentas donde también sí. Sanderson se desquita en la descripción de la flora, la biología, fauna, todo. Los animales, claro, lo que tú dices, la flora. Cuando lleguemos al Archivo de las Tormentas, estoy seguro de que ese mundo va a ser muchísimo más extenso, o sea, no se dedica solo a una ciudad. Es muy macro todo, ¿no? Claro, vamos a un tamaño exponencial que no tiene nada que ver con el Antris. El Antris va a ser algo pues muy puntual en un sitio concreto, va a ser pues eso, visual, va a ser una magia. Ojalá estamos hablando de algo que se llevase a la pantalla, no se va a llevar, no hay noticias, claro, ¿no? Pero ojalá. O sea, si han sacado lo que han sacado con El Señor de los Anillos, que son pues 1000 páginas en total, Sanderson, que puede crearte 5 o 10 pero páginas que lo pueda hacer no mundo, significa que se vaya a hacer. Nos estamos desviando. Sí. Sistema, o sea, el Antris. El sistema del Antris. Sí. Es eso, bonito, es muy visual, es muy práctico. Es muy mágico. En ese sentido sí es como muy... Y es una magia muy práctica, porque también te sirve para hacer cosas que haríamos todos en momentos así. Del día a día, ¿no? Claro. Y también para curar, para desplazamiento. Sí, hay cuántico. Muchas cosas. Sí, eso lo haríamos todos, sí. Pero es como a través del dibujo de determinadas figuras en el aire, no en un papel ni nada, sino en el aire, pues eso es lo que te confiere un poder en particular, ¿no? Entonces ese mismo es un trabajo dibujo físico en el que se aplica a algo concreto, sí. Qué bien, o sea, los movimientos que realizan las personas que son esos habitantes magos, ¿no? Pues realizan determinadas catas, llamémoslo, movimientos que ya están, dibujos, que tienen que ser muy concretos y que tienen que salir con una precisión, con claro, precisión. Y con su pauta muy concreta, porque como lo hagas milímetro, muevas la mano de cierta manera, pues ya no te sale ¿cómo lo llamamos? ¿Truco? Sí, bueno, no sé, el poder que te otorga ¿no? Esa runa o esa lo que sea, ¿no? Sí, entonces claro, hay personas que sí que son catalizadoras del poder para hacer esa magia y personas que no. Las que sí lo eran pues eso, los habitantes de Antris, que es una ciudad que ha quedado amurallada y cerrada a cal y canto para que las personas que en teoría están con esa enfermedad no contagien y están ahí recluidas para que si no se las ve, no existen. Muy, muy importante, acabas de decir que no se contagien y
Y eso es también lo que sucede un poco en el libro, o sea, que es que no tienes que nacer en esa ciudad ni tienes que ser habitante de esa ciudad para convertirte en el antrino. Puedes venir de fuera y de repente te despiertas un día. Eso es, empezar a tener esa magia sin tú saberlo. Pero ¿cómo se contagia? ¿Qué forma hay bueno, es que te lo explican, pero no te lo puedo decir porque lo explican muy adelante. Pero yo no me acuerdo, yo debería saberlo. Bueno, pues luego te lo cuento fuera de cámara. La cuestión es que la premisa de partida es que tenemos a un reino al lado o sea, el reino al que pertenece esta ciudad, y el príncipe heredero está prometido con la princesa de otro de los reinos para hacer pues una especie de unión, porque hay un tercer reino que quiere ser imperio, que quiere conquistar todo lo demás, ¿no? Porque pertenecen como a una religión diferente y quieren conquistar y evangelizar el resto del territorio, ¿no? Del mundo. Tenemos religión, tenemos romántica, tenemos, por supuesto... Política, muchísima política, estrategia, tenemos... Es que hay para 2 libros más y para los que quiera aquí el amigo, o sea... Sí. Tiene ya construido las bases, las pautas y las características de un mundo, vaya. Entonces tenemos que este príncipe está prometido con la princesa embarca para hacer el viaje hacia la ciudad para poder casarse, pero el príncipe, esto es el principio del libro, el príncipe amanece pues un poquito gris. Un poquito gris. Un poquito walking. Sí. Entonces el padre, el rey, dice, hey, ¿qué? ¿Perdona? Te vas a Elantris. Y todo el mundo piensa que el príncipe ha muerto, pero en realidad está contagiado de esta enfermedad y está en Elantris. Y entonces pues vamos viendo una cosa que hace Sanderson en todas sus novelas, que es va viendo la perspectiva de diferentes personajes. Y aquí tenemos 3. Al príncipe, Rauden, a la princesa Saren y a Racen, que es, yo le llamaba el curita, que es... Sí, es como el personaje religioso, o sea, sí, no y sé si es sacerdote, que viene a evangelizar de parte del imperio, pero ¿no? es un sacerdote guerrero. Sí. Es un sacerdote que las descripciones son con su armadura roja, brillante, con sus armas, que aparte de querer instaurar esa religión que trae, te dice, mira, voy a intentarlo por las buenas, vengo a evangelizamente, ¿qué no? Pero si vengo no por las buenas, vengo a sacar la espada y a cortar cabezas. Exacto. Y las luchas de religiones, o sea, es que hay varias luchas a la vez, no es solamente una lucha de la princesa que viene a recuperar su amante perdido, o los reinos que quieren unirse, o si la política triunfa de un país sobre el otro o el tercero. También hay una política dentro del propio país. Las intrigas que hay sobre a ver quién va a heredar ahora, a ver quién va a tener más poder que yo. Las familias de cada uno de los representantes de unas familias que son también muy poderosas dentro del país, que también intrigan y presionan a la corona, corona entre comillas. Hay mucho contenido en un solo libro. Y lo único es que sí que es verdad que pasa por encima de muchos temas y que mete un romance que a mí no me pega nada, que mete cosas que no, o sea... Pero como el día a día, o sea... No, pero Sanderson no es bueno con el romance. O sea, no es bueno... No. Siempre te mete una historia romántica en cada una de sus sagas, pero no lo hace bien. No es por ahí, Sanderson. Yo no voy a tus libros queriendo ver una historia de amor. Perdona, creo que es lo suficientemente bien porque Sanderson tampoco profundiza sobre los romances y en la vida diaria hay una pizca, hay un... Sí, yo estoy de acuerdo, pero si no lo sabes, de todos los temas. Si no lo sabes hacer bien, no te metas demasiado. Y aquí siempre, sobre todo en este, hay un factor que parece romance y después no concluye, que no inicia o que no acaba de prender las chispas, ¿no? Y hay cosas como muy por la cara. Entonces sí que vemos... Sanderson no es de romántica, y lo que él puntualiza o lo que él echa un poco de espolvoreo, pues después tampoco lo remata. Lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pues este es básicamente el argumento de Elantris, que es este libro que pues probablemente exploremos mucho más en los 2 siguientes, y que lo haga... Pues nuestro próximo vídeo del 26? No, en el 26 no. Va a empezar a escribirlos y hasta por lo menos el 28 no está, ¿eh? Joder. Así es. Luego... Yo clonaría a Sanderson. Sí, ¿no? Cuando logremos la máquina de clonar, digo por adelantar 5 o 10 años ya... Este vídeo va a ser muy largo, este podcast. Vamos a seguir. A cortar. El siguiente, no lo voy a editar, se va a subir así tal cual. Lo siguiente, Nacidos de la Bruma. Esta te dejo que tú expliques un poco porque es tu favorita, yo creo. Vale, yo soy torpísimo a la hora de explicarme. Nacidos de la Bruma es mi favorita y no por ello me tengo que acordar de mucho. Ajá. O sea, tenemos la presentación de un personaje que empieza pues desde la más miserable vida y desde la calle de la ciudad más inmunda, sucia y peligrosa,
Y ese personaje pues se llama Vin. Es una chica que, bueno, que está rulando de una banda, mejor dicho, rulando de vivir sola con un familiar, su hermano, que la maltrata, que antes eran uña y carne, que tal. O sea, es una vida traumática, se integra dentro de una banda, supuestamente para alcanzar un nivel un poquito mejor de vida. Son ladrones. Que no alcanza, sigue recibiendo palos y su vida ha sido desde siempre de palos y de sufrir porque siempre ha sido maltratada. Y en esta banda nueva, pues descubre a un personaje que se llama... No, descubre... Bueno, vamos a ver. Mezclamos. Estamos haciendo como mucho de trama y vamos a hablar del sistema de magia. A ver, tenemos a esta chica y sí, pues está en una banda de ladrones que la han maltratado mucho y consigue escapar de ese mundo y acaba en otra banda diferente que tiene una misión muy particular. Y por el camino... Unos ladrones un poco más de guante blanco, ¿no? Un poco más bueno, no de son clase, ladrones, como son un poco más... no son ladrones, son más bien... pues tienen ¿revolucionarios? Sí, revolucionarios. Vale. Y ella por el camino ha descubierto que tiene determinados poderes. Entonces, bueno, el sistema de magia. Por el camino. O sea, ella desde pequeña después razona que había ciertas cosas que pasaban cuando ella estaba presente en ciertos sitios. Sí, pero no ese es el caso. Sistema de magia. Sistema de magia. ¿Cuál es el sistema de magia de Nacidos de la Bruma? Lo voy a explicar mal, ¿vale? Hay muchos tipos de magos en ese caso. No hay tipos de magos. Hay metales. Tú tienes determinados poderes que puedes catalizar mediante la ingesta de metales. Sigue explicándolo, es que por favor. no son magos. Pero cada uno de ellos sí que cuando tomas... O sea, tú no puedes tomar un metal y entonces tienes un poder, y si tomas otro metal tienes otro. No. O sea, hay personas que tienen facilidad o... la capacidad de hacer algún tipo de... tener un tipo de potenciación si ingiere el metal que te da esa potenciación. Y hay muy pocas personas que puedan tener la capacidad de usar dos metales. Todos. Todos tienen ese... Bueno, no, la capacidad de usarlos todos. Claro, no. O sea, sí hay metales complementarios que unos sirven para tirar y otros para empujar, que sí son los dos metales, digamos, que en la misma fuerza pues sirven para una cosa y la contraria, pero hay muy pocas personas, o quizá una o dos, cierto malo y cierto bueno, que sí son capaces de catalizar pues con todos los metales, y tiene un nombre concreto que... Bueno, son Nacidos de la Bruma. Bueno, o sea, tienes a los brumosos, que son los que pueden utilizar una potenciación con un metal. ¿Con dos metales? No, con uno. Porque hay uno que sirve... No, pero cada uno es en uno. Porque acuérdate que quien podía empujar emociones luego no podía hacer no sé qué... Bueno, la cuestión... que tenemos quien puede utilizar un metal, la ingesta de un metal, y obtiene esa potenciación que pues puede ser, no sé, controlar las emociones, o como la fuerza bruta, la velocidad, un poco todo esto, el no ser visto y pasar desapercibido totalmente, o el controlar la mente de... No controlar la mente, lo que tú acabas de decir antes, jugar con las emociones. Las emociones, sí. Para aplacarlas o para avivarlas. Encenderlas, eso es. Sí, se llaman encendedor y aplacador. Eso es. Hay una jerga en este tipo de magia que es muy chula. O sea, ya nada más que sabiendo qué personaje es el que hace qué, ya te tienes que hacer una esquemita en un folio porque tiene su... Es que además son muchos metales y vamos descubriendo más por el camino, entonces cada uno hace una cosa particular y cada personaje puede controlar, como hemos dicho, uno de ellos. Entonces tienes que razonar que tal persona controla tal metal que sirve para tal cosa. Entonces es... Y cuando ya empiezan a trabajar varios juntos y hay una pelea de varios personajes contra otros varios personajes, entonces surgen, pues, digamos, hostias o palos o cosas que se lanzan, cosas que vuelven, o giros de cámara en lo que tu personaje cambia de dirección en un vuelo o en un salto. Uno de los poderes es poder empujar metales o tirar de los metales. Y esos te sirven para moverte, para impulsarte, ¿no? O para frenarte, o para... Entonces y que ya los propios, tanto los enemigos como ellos mismos, tienen que evitar llevar ciertos metales en su ropa, en sus cinturones, en su... Para que no sean usados en su contra, claro. O sea, si tuviera un diente de metal... Empujan y... podrías morir. Si te hubieras puesto un cinturón con una hebilla, podrías morir. Porque te lo pueden usar como proyectil, ¿no? Hay quien utiliza bolsitas de dinero que lleva colgadas en el cinto y tienen moneditas que valen poco, o sea, moneditas pequeñas, y que van continuamente lanzando monedas, y la puedes utilizar como arma, la puedes utilizar como soporte, la puedes utilizar como tirante y tirar de algo. O sea, pueden matar a alguien con ella. Es brutal, sí. Es súper visual, Y aquí sí que tenemos una ambientación más opresiva, porque de hecho tenemos que el propio mundo ha sido creado y se descrea y se vuelve a crear, y según quién controla o quién
A ver, Aquí- el héroe del... no, perdón. el imperio final es el Lord Legislador. Sí, el Lord Legislador, pero la fuerza del Lord Legislador, como hemos dicho antes, cuando controlas todos los metales, se llama... Nacidos de la bruma. Pues Nacido de la el bruma. nacido de la bruma, en cuestión, que obtiene el poder, un poder que hay al final, bueno... Bueno, no, calla, no. Es que te lías. No, a ver. El Lord Legislador es como una figura dictatorial. Tenemos... aparte de divina. Aparte de divina porque controla todos los poderes. Y aparte de es inmortal prácticamente aquí. Sí, No sé, sí, por porque otro de los determinadas poderes- razones es inmortal. No digas nada más porque te metes en un lío. Entonces tenemos esta figura del Lord Legislador que ejerce el poder de una manera opresiva Claro. respecto a los demás, y tenemos a Claro. la nobleza, que la nobleza en teoría es, pues sí que tienen la capacidad de combustionar algunos de los metales y de utilizarlos y tal, y luego tenemos a los ska, que son esclavos. Ostras, los ska. Es verdad que tenemos incluso la política, no, la sociedad dividida en estratos sociales. Claro. Y por eso Vin era lo más bajo de la sociedad, Claro. porque era ska. Y llega, pues tenemos aquí a un grupo, como ha dicho, de revolucionarios que su idea es derrocar a este Lord Legislador para eliminar el yugo al que somete a la población ska y un poco pues conseguir la igualdad. Entonces, Se supone que debería ser una revolución de los ska, pero no son solo los ska los que luchan contra los legisladores. Claro, Ahí ya aquí hay mezcla mucha. Y entonces de tenemos- hermanos de la revolución que no son ska. O sea, claro, tenemos trama muy política. Esta, aparte de ser muy visual y una ambientación mucho más oscura, mucho más opresiva a todos los niveles, es que tenemos muchísima política. Yo creo que es de los libros, o sea, de las series más políticas que tiene y de estrategia que tiene Sanderson, ¿no? y que su héroe o su héroe más grande, o sea, habrá quien sea de Kelsier, habrá quien sea, yo soy de Vin. En estos Yo soy de libros- Saced. En esta Bueno, era. ella es de Saced, pero yo soy de Vin. O sea, Vin empieza a describirla desde el principio y a mí me engancha y me tiene el corazón comido. No porque sea nada ni dulce, ni romántico, ni porque sea especialmente... O sea, es que es una luchadora, se ha ganado el puesto que tiene, se convierte y va creciendo. Es un guerrero, es una historia del héroe. ¿Cómo se llama? No. Camino del héroe, Es un sí. camino del héroe, no en toda regla, sino duplicando, triplicando lo que debería ser un camino del héroe. Y nada, es cañerísima. O sea, es... No sé, es la personaje. Para mí, en el mismo, En Nacidos por de la supuesto, Bruma, temporada otra vez. Era uno. Es el personaje para mí. Sí, a mí, yo soy de Saced, siempre lo fui y bueno, a mí me tenía ganadísima también. Que, bueno, de nuevo tenemos aquí la perspectiva de diferentes personajes. Pues tenemos a Kelsier, que es este líder de la revolución, a Vin, que es esta chica que capta, tenemos a Saced, que es, digamos, la representación de la religión en este libro, porque él pues es una persona que es feruquimista, que también con los metales es capaz de almacenar pues fuerza o recuerdos o cosas así dentro de algún recipiente metálico, un brazalete, un Hemalurgia, anillo, no, feruquimia. hemalurgia todavía no, eso es en la segunda era. Tenemos, pues eso, el tema de los alomantes, la alomancia, que es lo de ingerir metales y combustionarlos, y la feruquimia, que es la de almacenar. Aquí no se explica lo que es la hemalurgia, No, pero existe. hasta el segundo. Pero existe. Bueno, algo así, sí. La cuestión es que tenemos a este personaje que es el que encarna un poco todo el tema de la moral, la inteligencia, es el personaje más estudioso, Bueno, la no religión, te quedes un poco con Saced, todo. que Saced tiene un peso. A vosotros los que os gusta mucho la sabiduría, pues lo entiendo que te flipe, pero a los Bueno. que nos gusta la acción somos de Vin, Sí. de Ellen, de Kelsier y Bueno, de la banda de Kelsier. Ellen, a ver, Ellen. Ellen, claro que sí, Ellen. Sí, Ellen, bueno, Ellen la cuestión... es noble. Es noble, sí, es un noble. Es un Total, noble. que tenemos aquí en esta primera era algo que empieza siendo un afán revolucionario y vamos viendo las proporciones que adquiere, porque claro, esto es el inicio, la chispa de partida, pero todo va creciendo un poco y vamos viendo mucho más a medida que avanzamos en la primera era de Nacidos de la Bruma. Creciendo mucho más hasta crecer todo. Hasta todo. Que Exacto. No es que se globalice, que se engloba todo. Todo. Y se lían pardísimas. Luego tenemos este salto temporal a la segunda era, que es muy diferente a la primera. Muy diferente. Yo no lo... O sea, siendo la misma saga, siendo una continuidad, aunque sea 300 años después, aunque sea...
ni siquiera lo veo dentro de la misma... A ver, la historia no tiene que ver, son recuerdos casi lo que se tiene de la historia de la era 1 hacia la era 2. Se ve como muy mitológico, ¿no? Es que yo lo Todo. entiendo como dos sagas, o sea... No, tienen, o será sea, la misma. se sigue utilizando la alomancia, la feruquimia, Sí, pero sigue cambia. habiendo personajes en común, sigue habiendo referencias han pasado 300 años, pero hay estatuas conmemorativas de digamos, esos personajes que aparecen en la primera era, Ni el mundo nombre es lo de que la era, ciudad, el nombre de la ciudad. Ni la sociedad es lo que era, ni ya o sea, ni las Claro, magias pero, son... cariño, en 2024 no somos los mismos que en la Edad Media. Pero y seguimos siendo el mismo mundo. Sí, es comparar como en Regreso al Futuro la 1 y la 3. O la 2 y la 3. O sea, es como si te vas al oeste y de pronto te meten en el futuro. O sea, sí, hacen cosas parecidas, pero no tiene nada que ver los métodos, no tiene nada que ver las magias. Tienen no la alomancia también, lo que pasa que por determinadas razones lo del tema de ser nacido de la bruma y controlarlo todo, Sí. pues ya no está. Tú puedes controlar un metal en los dos sentidos. El mundo ya no es el mismo, Y las ser feruquimista a la las vez, brumas que es no un son las mismas, nacidoble, los las nacidobles. lluvias no son las mismas, Claro. no hay la oscuridad de la primera era, es que todo ha cambiado. Claro, ha evolucionado el mundo. Hasta Es el medio que ambiente ha cambiado. Han pasado 300 años y tenemos una saga que tiene un poquito más a regusto a western y a misterio. Sí, es y a que misterio. la otra, siendo la primera era, siendo anterior, tenía un regusto, no sé, si a ciudades de los 1800, que era más la opresión de Londres o el París de inicio del Oscuros, siglo sí, XX, con la 1800 polución. no es siglo XX, es 19, ¿vale? Por sí. Total, una ciudad, pues, con Casi victoriana, ¿no? De finales del 19, principios del 20. opresiva, sucia, de pobreza, de hacinamiento, de olores, o sea, ya de falta de higiene, pero cuando das el salto supuestamente hacia el futuro, tiene parte tanto un poco futurista o un poco ya más actualidad como ahora, pues ciudades ya de este siglo, pero también tiene las zonas exteriores a la ciudad, a las zonas un poco periféricas en las que se establece la ley del oeste, en la que todo es como dentro del oeste con... no Sí, sé, es que además te lo villanos. describe con las pistolas, ¿no? Hay pistoleros y tal, o sea que es como muy Sí, ese rollo, las ¿no? También. cantinas, los sheriff, que en este caso no se llaman sheriff, pero se encargan, ¿cómo se llaman? No me acuerdo ahora mismo de Se la encargan palabra, pero de la ley dentro de las ciudades externas, de esas pequeñas poblaciones que son más de la rurales y rústicas. periferia, se nota como más desértico, más Sí, así, es el oeste americano Sí, sí, y la total. ley del oeste y el pistolero que tiene que resolver los crímenes o perseguir a los malhechores y los malhechores que roban y se esconden en las montañas o se esconden en guaridas. Sí, y es así como un más poco- ese puntito de misterio, porque tienes diferentes casos y en un inicio es como mucho más liviano, ¿no? Es como menos pesada la argumentación, menos... No le notas Sí, es ligera, más tanta ligera. trama que Y no es pueda opresiva. estar por detrás. Claro, pero tú no lo ves una trama grandiosa como sí podías ver esta de la primera era. Pero poco a poco, porque claro, en un inicio iba a ser solo aleación de ley, como el coqueteo este. Y entonces cuando tú vas avanzando, ya vas viendo cómo hay cosas por detrás que sí son más grandes también, pero claro, en un inicio eso no está. Tú vas viendo como casos aislados de misterios que tienes que resolver, porque nuestros protagonistas son, al final, pues eso, son requeridos para investigar algo, algún misterio, alguna cosa. Sí, la trama del detective, que en la otra no es la trama No. detectivesca. Y los protagonistas. Y los aquí, protagonistas ¡buah! aquí pues son también... Tiene el punto del alivio cómico pues desde el principio, Sí. que acompaña toda la saga o toda la serie y estas eras completas, pues el serio, el cómico y otros personajes que también son Aquí muy sí que hay eruditos. algún romance ya mejor hecho, porque se nota que Sanderson ya ha tenido un poco más de experiencia y sí que se nota algún romance más bonito, ¿no? Y más profundo quizás. Pero tenemos a Wax y Wayne, que son nuestros protagonistas principales. Sí. Tenemos a Marasi, que es una de las chicas, a Asteris, que es otra de las chicas, y tenemos referencias en algunos personajes también a la primera era, y pues eso, al final vemos un poco la vida desde la perspectiva de ellos y cómo se meten en misterios y cómo ellos dos, Wax y Wayne, que son centrales en la historia, pues cada uno tiene un rol muy definido dentro de su manera de investigar y de solucionar crímenes, ¿no? Y la verdad es que... Y las personalidades de cada uno pues muy son marcadas. muy... Sí, o sea, ya cuando el capítulo es de uno o es de otro, tú ya Nota. sabes que te vas a empezar a reír, sabes que vas a empezar... O no, o empiezas desde un punto de vista un poco más triste o más... que te hace un poquito de daño, te hace Sí, es sentir...
ves a un personaje que por lo general te hace reír y cuando se pone serio, Uf, te da el puntito ¿sabes? de dolor, aunque también te digo que hay mucha gente que no soporta a Wayne. ¿no? No, precisamente por ser el alivio cómico, que a veces es caer en el chiste fácil o, Bueno. o soez, y hay gente a la que no le gusta. Sí que es soez. Y veo, Sí. por ejemplo, aquí a David, de David Gracia, de Sí. Puente 4, Sí. que hasta el último libro de la saga, de esta segunda era, no toleraba a Wayne. No le gustó. Bueno, durante la saga no es que vaya evolucionando, pero aquí hay sorpresas Sí que lo hay, detrás de una sí. esquina, detrás de otra, y está Claro, tan guay. y hay más fondo en los personajes. Una cosa es la cara que te dan y otra cosa es la historia que tienen. Sí, pero también ya Sanderson, a la vez que evoluciona el libro, va creando tanto saltos al pasado como saltos casi Bueno, todos al sí, pasado. sí. Y te va componiendo el personaje y tú te haces primero una idea ligera durante los primeros capítulos, después ya vas rellenando y vas dándole pues el background que te ha creado, que después las acciones ya las ves de otra manera, que ya sabes que Wayne pues y Wox pues son Wox. cada uno que traen ese, o sea, conforme te Traen vas una haciendo con él. mochila, claro, tú ves y los conoces siendo personas adultas. Entonces, claro, no es. O sea, ya tienen que tener una vida. Lo que Todo pasa es que sucede tú no alrededor te. tuya, todo tiene que caer, ¿no? Cuando a Wax se le dice que todo le suceda a él, no. O sea, que viviendo con él Todo alrededor puede suceder es sí, cualquier cosa. Sí. Entonces su propia pareja, su familia, sus amigos, todos se ven afectados porque donde está él sucede todo. Suceden cosas, y puede sí. pues morir, explotar, que Claro. te ataque no sé quién, que tu ciudad le pase algo, que le pase algo a tu coche, a tu casa, a tu ático, que Sí. aparezca en tu boda Todas las alguna catástrofe. catástrofes. Sí. Sí, de hecho creo que la frase empieza por ahí. En plan, todas las catástrofes suceden a tu alrededor. Sí. Y el que se vaya a casar con Wax, pues sabe que tiene ese regalo. tiene que ir con una armadura. Claro. O con una lista de cosas que podrían suceder y... Ese es otro personaje también. Bueno, no voy a decir quién es y qué hacen. Sí, no lo voy a- en- Estamos con un poco de spoiler. Un poco, ¿no? Avisaste Bueno, que todo. una de las dos personajes femeninas es la que acaba con Wax. Y es, Acaba con Wax, no lo mata. o sea, no lo mata, es su pareja. Y empieza de una forma como muy por conveniencia, pero la cosa evoluciona. Tímida, es un personaje que lo Y define ella un poco al es principio. muy particular porque está claro que está dentro del espectro autista. Hmm. Y es muy. Le cuesta socializar con la gente de una manera normal. Es un ordenador con patas. Es un ordenador con patas y necesita tenerlo todo controlado. Entonces siempre hace listas de listas con posibles escenarios que se pueden dar en cada situación de la vida. Y está siempre pues con opciones para todo. Y es muy curioso ese personaje y la verdad es que a mí me parece entrañable. De nuevo, sé que hay gente que no la tolera, pero a mí me parece muy entrañable. Es que comienza teniendo una visión de ella, o en los primeros libros. Muy rancia, sí, claro, como de vaya tía estirada, sí. Aparte de que es la otra, o sea, empiezan describiéndote primero a la otra personaje y hay una tensión ahí sexual no resuelta, un poco de coqueteo, y cuando aparece ella es como, ¡ah! ¡Qué coraje que aparezca esta chica y que sea un poco la que va a sustituir a la otra! Y tú estabas ya un poco, pues, condicionado, ¿no? Desde el principio te pones un poco de la parte del primer personaje que vas recibiendo, o por lo menos a mí me pasa, y yo creo que está orientado el libro así, Sí, a que te hagas, sí. que te Bueno, hagas del es que va muy bando poco del a que poco, conoces sí. primero, ¿no? Pero que esta saga, pues, Es muy evoluciona ligera, o sea, se lee No. muy rápido, muy rápido. y evoluciona hacia lugares que, bueno, que después también te dan mucha satisfacción, que tiene... Sí. Amplía el mundo, amplía el conocimiento, amplía a cada uno de los personajes, le crea subtramas, pues Y eso. conexiones que vienen de atrás, como decimos. Sí, Entonces, sí. el último libro de esta El saga, cuarto. El Metal Perdido, es el libro más Cosmer que hay hasta la fecha. Más Cosmer entendido como esta galaxia llena de planetas. Conexión de mundos. Y conexión entre cada una de las sagas. Es muy satisfactorio leer este libro porque vas atando cabos de todas las sagas y vas viendo representación de libros pasados, de otros planetas, de bueno, gente que conoces y vas hilando cosas. Se Y además te disfruta hace mucho. referencia también, o sea, lo mencionan como tal. Dicen, porque el Cosmer, y ya ellos son conscientes de que solo son... De que forman parte de. Exacto, pero solo no son una pieza más una de- parte grande, sino que son una canica dentro de otro conjunto de de ese canicas, ¿no? universo, claro. Entonces es muy... Yo agarro ahora si quieres. Es muy satisfactorio, como digo, porque ya conectas y haces... Ya todo adquiere esa escala grandiosa, ¿no?, que tiene el Cosmer. Y, bueno, vamos a hablar antes del aliento de los dioses.
Pues yo tengo poco que decir del aliento de los dioses porque me acuerdo de poco. ¿Te acuerdas de poco? Tengo de sistema de magia una pincelada. Sí, el tamaño de los... precisamente juega mucho con los alientos, con los colores, porque en función del número de alientos, que es como parece como el alma, ¿no? Una parte de alma o de algo así, ¿no? Que entonces tú puedes conseguir alientos pues robándolos o si alguien te los cede o luchando por ellos. Y en función del número de alientos que tengas, pues obtienes una potenciación o un poder particular hasta el punto de llegar a la inmortalidad incluso, ¿no? Entonces aquí tenemos a dos reinos también diferenciados. A otro convenio de matrimonio. Un acuerdo de matrimonio, sí. Pero resulta que dentro del reino en el que están las princesas, una de ellas ha sido siempre criada para casarse. Ser la futura reina para casarse con el rey del otro reino que es enemigo en teoría. Y siempre ha sido educada y criada para ello, ¿no? Con ese fin. Pero se nos cuela la princesa... La pequeña. Salvadora, la que es la aventurera, la que viene la salvaje. La que se expone, ¿no? La que se inmola por su hermana, ¿no? La que sale más brava y es la que al final va... Deciden... No, al final no vas a ser tú, va a ser tu hermana. Y va... Sí, se mete ella por medio... la meten por medio. La meten por medio, pues digamos que salva a su hermana de un matrimonio de conveniencia que no deseaba. Y es ella la que va, claro. Aunque es bastante favorecedor que no haya sido la hermana porque sí, efectivamente, la que tiene las características necesarias realmente para luchar o la que tiene su forma de ser que va a admitir esas necesidades que hay sobre ella, ¿no? Le crea... Este es el espacio perfecto, o es la combinación perfecta de sus cualidades con lo necesario para que forme parte al final de la trama que ya sale de al final libro. Es muy conveniente que cada una de ellas adquiera el rol contrario para el que han sido, o sea, al que han sido criadas, ¿no? O sea que, pues eso, vemos como esta chica va al reino y... pues a concertarse ese matrimonio y a llevarse a cabo. Y vemos pues quién vive en este reino, que está todo pues eso, lleno de pues lo que se llaman retornados, que son como dioses prácticamente, que gracias a eso, al tema de los alientos y todo esto, pues son inmortales y tienen pues su propia casi corte, sus propios seguidores, ¿no? Por así decir, y son como muy, muy venerados, ¿no? Y tenemos a este dios, al rey dios, que es Susebron, ¿se llamaba? Me suena que sí. Sí, es que los nombres ya se me olvidan. Pero, pues eso, los vamos viendo y vemos un poco, pues, todas también las intrigas que hay por allí detrás, qué interesa que haga el rey Dios y qué no interesa, cómo nos interesa tenerlo y cómo no, por qué hemos escogido a esta chica al final y por qué nos interesa que esté aquí, y un poco, pues, todas las tramas y las intrigas y traiciones que hay por ahí detrás con esa corte de dioses, ¿no? Que hay allí. Y luego por otro lado también hay un poco de religión, también están los propios dioses, los tienen, aparte de de que sean dioses o de que sean casi gobernadores también de esa zona. Cada uno tiene un perfil muy particular. Pero sí, ellos mismos también se sienten que no son los que mandan. O sea, ellos mismos tienen también una parte que les tienen ocultado, o la propia religión los tiene casi cegados en ciertos aspectos y los utilizan. Claro. Aparte de ellos utilizar, también son utilizados. Y y hay quien sabe más porque ya está, o sea, ya ha visto un poco de qué va la cosa y está pues por detrás intentando llevar a cabo una trama para determinadas cuestiones políticas, ¿no? Y de poder. Entonces tenemos por un lado esa vertiente de la historia y por el otro la hermana que era la destinada al matrimonio y que al final no lo ha sido, que quiere salvar a su hermana también. Aquí las dos hermanas se adoran y quieren salvarse la una a la otra. Sí. Y entonces quieren compartir la carga. Vemos como esta hermana también se va de su reino y quiere ir en busca de su hermana para salvarla de lo que ella piensa que es un destino indeseable para ella, ¿no? Y pues vemos como por el camino también encuentra determinados aliados temporales. Sí. Y un poco pues... algún luchador que otro. Sí. Algún arma mágica también por medio, o varias. Entonces tenemos esas perspectivas diferentes de lo que pasa en la ciudad y cómo viven en la ciudad y pues lo mismo, cómo malviven, ciertamente un poquito más oprimidos y con menos beneficios y ventajas que los que están en la corte, ¿no? Y vemos esas dos perspectivas, esos dos mundos tan diferenciados. Que ya aquí tampoco es, o sea, la sociedad, aunque está también separada en estratos, el nombre incluso de los estratos no es el mismo que en una de las sagas, o sea, todo es diferente. Volvemos a tener construcción de universo, no universo, de planeta o de sociedad y de mundo
diferente a la de otros mundos y la de otros planetas. O sea, esto es... Sí, sí, sí. Aunque haya equivalencias, pero es un cacao, porque hay que aprenderse otra vez los nombres nuevos de cada uno de la sociedad. Sí. De los estratos. Aquí tenemos a... La hermana se llamaba Vivena, pero no me acuerdo, o sea, la hermana que vive en la ciudad, pero no me acuerdo de la otra, Vivena, y bueno, pues eso. Y con su Sebrón recuerdo ahora mismo cómo se llamaba la protagonista. Pero bueno, en cualquier caso, es que hace mucho, lo leí en el 20, como digo. Entonces, pues es también muy visual, es más sencilla, no tiene tanta complejidad como por ejemplo Nacidos de la Bruma, que es más difícil, ¿no? Esta la asemejo un poco más a Elantris en el sentido de que el sistema de magia es mucho más sencillo, ya digo, basado en alientos, y el número de alientos te da pues diferentes capacidades, ¿no? Y luego también como es lo que muy de color, muy por visual. Sencilla que sea, o sea, yo no soy un gran lector, pero por sencilla que sea, equivale a grandes obras de otros autores. O sea, no quiere decir que por ser sencillo no sea lo complejo que puede tener El Señor de los Anillos, todo el sistema de... La peor novela de Sanderson es la mejor novela de otro autor, la verdad. O sea, con mucho, o sea... Si te gusta el autor, te van a gustar todos sus libros, en mayor o menor medida, pero te van a gustar, porque es que es eso, es todo muy, muy detallado y con mucho... muy bien pensado, ¿no? Y muy estructurado todo. Es una fantasía que tiene sus reglas muy bien definidas. Y en este caso, pues eso, el aliento es quizás eso, muy sencillita también, muy visual y es bonita. A mí me parece muy bonita. No sé, y sí que tiene también una historia de amor así más tierna y sí que tiene cositas también. Así que esta es... También se puede leer, de momento, como eso, autoconclusiva. Y lo guay es que de aquí sacamos... Es que, claro, hay muchas conexiones con otras sagas. Pero en este caso conectamos con El Camino de los Reyes. Conectamos, sí, con El Archivo de las Tormentas, entre el... O sea, si lo lees... Yo lo leí antes de leer Palabras Radiantes, porque había determinadas referencias que si tú te habías leído antes esto, pues luego las pillabas mejor. No es obligatorio leerlo así, pero hace gracia porque pillas luego referencias y guiños. Sí, entonces aquí sí que tenemos ya mención a personajes y a objetos, porque una cosa que no hemos dicho es que hay determinados personajes que se llaman saltamundos y que conectan historias. Sí, que puede estar en una saga o en un planeta con un nombre y tú ya por las características, por la forma de expresarse o por lo que cuenta, lo casas con otro personaje de otro nombre, de otra saga en la que te aparece pues alguien que se llama diferente, pero tú dices, ostras, no será... Claro, hay algunos que, pues eso, los vas viendo aparecer. Hay uno que sí que aparecen todas. Que sí que aparecen todas. Y que yo sospecho que es como Hitchcock. Que el propio autor... Es una teoría, tengo que preguntárselo este verano. Sí. En el próximo verano le preguntaré a Sanderson, ¿tú no serás...? El personaje en cuestión se llama Hoy. Me has levantado la pregunta. Entonces, bueno, pues después de esto ya sí, El Archivo de las Tormentas. El Archivo de las Tormentas. La saga magna del autor. Empieza a meterle mano, o sea... Ahí inabarcable. Hay que construir una catedral para poder explicarlo. Es increíble. Aquí tenemos un planeta que es Roshar, que se ve siempre asolado por unas tormentas cíclicas que van siempre pues barriendo en un mismo sentido siempre, y que estas tormentas, la energía de estas tormentas recarga unas esferas que son pues la moneda de cambio dentro de este mundo y que además pues otorgan estas tormentas y la propia energía o la moneda de cambio en la que también son las baterías de esa energía que convierte en magia y que también que recarga cada uno a las personas puede utilizar pues para un poder diferente también. ¿Sí? No es que sea mucha la capacidad de muchas personas en aprovechar esa magia, pero el que la aprovecha con mucha intensidad. Sí, y tiene que tener cuidado porque se agota. Entonces, claro, la cosa va en función de las propias que seas monedas, capaz de las recargar. propias monedas son o más brillantes o menos brillantes según cuánta energía le queda, o sea, cuánta pila tiene recargado o no. Y cuando alguien consume esa energía, las desgasta, las vuelve opacas, o cuando alguien las recarga, pues se vuelven brillantes. Esa persona que aprovecha la energía, pues la hay también de varios bandos. Sí, y de ahí con varias orientaciones, o mejor con dicho, diferentes capacidades, igual que en los metales, ¿no? Los metales, lo que tenías es que un metal te daba un poder. Aquí, en función de el tipo de características que tengas tú, aquí se llaman órdenes, pues tú vas a poder hacer con esa misma luz y energía, cada uno va a poder hacer una cosa diferente. Aquí sí hay pistas, porque el que no sea de una orden puede saber si el otro es de la suya o de otro,
orden, porque el color de los ojos también tiene mucho Sí, que ver. aquí de nuevo tenemos una La sociedad gente brilla. bastante dividida entre pues los ojos claros que se llaman, ¿no? Que son pues eso, la nobleza, la gente poderosa, y la gente que no tiene los ojos claros, que pues son gente que tú te las puedes imaginar como racializada. Sí. Y de piel más oscura y tal. Gente de segunda. Y son de segunda categoría, sí. Y aquí, Que no quita que no puedas transformarte en ojos claros. O sea, que bueno, todavía cuando... esto es otra cuestión. Bueno, La cosa, o sea, que es que esto ya va más avanzado en la trama. La cuestión es que tenemos aquí a una batalla bastante grande que se está llevando a cabo en una zona del mundo, que son las llanuras quebradas, contra otra raza diferente. Parece una especie, más bien, una especie diferente, y que quiere, pues eso, que están constantemente combatiendo. luchan por el territorio. Sí. Están conquistando territorio, o crees tú que está uno conquistando y el otro protegiendo. Sí. Y puede ser que sea al contrario, pero... Están ahí y siempre batallando en una zona del mundo, y entonces vamos viendo, pues, a quién está en esa zona del mundo batallando, qué familias, ¿no? Y cómo lo hacen. Luego estamos viendo, por otro lado, a otro personaje que es de una familia que era una familia pudiente venida a menos y que necesita pues volver a conseguir y recuperar ese estatus. Luego vemos a otra persona que es un esclavo que hace un viaje y que se lo llevan precisamente para que sea carne de cañón en esa zona de guerra. Vamos viendo muchas perspectivas diferentes incluso, también. Incluso vemos la perspectiva de la raza, no la raza, la especie, la subespecie, o Exacto. la especie que estaba defendiéndose de los invasores. Que ves No, al revés. Sí, bueno, en principio se ve que estaban defendiendo. Es que estás metiendo la pata. Ay, spoiler. Sí, es que Es que lo que yo quería decir está... es que en esa especie, el punto de vista desde esa especie es tan diferente a lo que te puedes esperar. Sí. O sea, ni siquiera la forma de comunicación, los Sí, cuerpos, sí. cómo se transforman, de qué hablan, cuáles son sus intenciones, qué pasa en esas familias o en esa especie cuando hacen determinadas cosas. O sea, te encuentras un mundo nuevo en biologías que dices tú... ¡Ostras! Sí, No sí. sabía que podía tener una séptima o una octava forma de darle a estos cambios. Sí, y aquí es como dice, te explica todo del ecosistema, de qué tipo de fauna hay, cómo funciona la flora, porque claro, es un planeta, como decimos, asolado por una tormenta cíclica. Entonces Una vemos tormenta eterna. cómo las plantas crecen de determinada manera para que les favorezca cuando llega una de estas, cómo se protegen y se meten hacia adentro y luego vuelven a salir, tal. O sea, es muy particular cómo funciona el ecosistema. Y luego las construcciones, cómo se Todas construye orientadas también. hacia un lado para recibir la tormenta. Claro, y poder si la tormenta por lo que aguantarla. fuera hacia el otro lado destruiría todo, pero en el sentido como Para un la barco, aerodinámica, ¿no? un Como la barco aerodinámica. cuando va rompiendo. Todo se tiene en cuenta. Y luego, pues eso, vamos viendo en los diferentes reinos que hay, pues cómo se vive en cada uno, quién está dentro de cada Descubrimientos uno de del estos propio sitios. territorio, porque hay mapas de sitios, o sea, en esa época todavía no está cartografiada la Tierra completa, hay que buscar sitios que no se sabe si son mitológicos o son leyendas o son reales. Por supuesto hay una subtrama por debajo de eso, de leyenda, de que existe un lugar donde se puede controlar o donde existiría. O sea, Hay mucho, y están pasando muchas cosas, y tenemos la perspectiva de eso, de un personaje de la nobleza que está combatiendo, de un esclavo al que llevan a combatir allí por determinadas razones, y a esta protagonista que decimos que es una pudiente venida a menos. Entonces, hay mucha acción por todos lados, hay una parte muy de erudición, de aprender, de manejar esa inteligencia, ¿no? Hay personajes muy eruditos, ¿no? Jasna, por ejemplo. hay dimensiones. Está paralelas. La dimensión real y la dimensión de otro sitio. Claro. Que está en otro plano del Sí. sensorial, que ni siquiera, que convive, no, que es como el mundo al revés. Sí, como Para justo los que hemos con visto Stranger Things, sí. el mundo da la vuelta y Sí. te metes en ese mundo. Del otro lado. Y tiene una equivalencia todo del mundo real con el mundo mágico o el mundo... ¿Sabes? Sí. Bueno, es que es tan diferente, o sea, te Sí. encuentras todo lleno de bolitas. Y es como la fantasía más épica dentro de las obras de Sanderson, ¿no? Es muy grandiosa, de grandes batallas, bélicas, o sea, conflictos bélicos a una escala muy grande. Luego, Ejércitos contra personajes ejércitos y ejércitos que se alían con ejércitos Sí. para combatir a... y personajes que son el paradigma del honor, ¿no? Digamos, tú los ves como muy honorables, como muy, pues, eso, lo que sería el ejemplo de un personaje
que encarna a el héroe, ¿no? Entonces, pues los vas viendo, pero también ves personajes que están muy rotos, hay mucha representación de depresión, de problemas, pues eso, psicológicos, de trauma, de cómo estar roto te pone siempre al borde del abismo y siempre hay una forma de salir adelante. Hay personajes que están muertos. O sea, que se utilizan, que en su momento fueron personas o fueron objetos que tenían personalidad, que de pronto está muerto o se ha convertido en un personaje vacío y aunque siguen sirviendo, o sea, hablemos de armas, hablemos de las esquirlas, bueno, sí, hablemos de... es que hay mucha... alma dentro de las armas, sí. De que son otro tipo de personajes que en el mundo del revés, en el mundo en Shadowsmart, que ya has dicho antes... Tienen otra representación diferente, fueron personas, pero son como son almas de... Sí. La cuestión es que también tenemos los Spren, el mundo de los Spren, que son parecen como una especie de espíritus y hay de todo, ¿no? Spren del viento, del fuego. Cuando tú tienes miedo están los miedos Spren que aparecen alrededor y los ves tú, pero los ve también el de enfrente. O sea, saben que estás sintiendo miedo. Hay de todo. Las emociones están todas representadas con Spren. Sí, yo recuerdo cuando la iba leyendo que como fue en lectura conjunta nos reíamos porque decíamos que había Spren de todo, que había mierda Spren seguro y de hecho luego pues sí te hace referencia a eso, ¿no? Entonces, me cago Spren, ¿no? Me cago Spren. Y dicen, vete, no te preocupes. Entonces son esos espíritus que aparecen en determinadas circunstancias o que también te pueden ayudar en determinados momentos. Pero hay Spren que no son por emociones, sino que son Spren que se van como... Tú tienes tu Spren también, o sea, hay Spren que se te... Depende de la persona, claro. Claro, que si has... Aquí también hay evoluciones de los propios personajes que van llegando. Tú tienes también niveles de super guerrero. De Saiyan, ¿no? De claro, Saiyan. Estás en nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya te conviertes en... Sí, pues los Spren te van acompañando, tú tienes que ir además tomando unas decisiones, tú mismo conscientemente pues quieres ser y quieres proteger o quieres... Sí. Es que es muy grandiosa. Eso? Es que claro, ¿Eso sí, a ver, esos son los juramentos, pero tienen un sentido y tienes que llegar hasta ahí. Es muy épico todo lo que ocurre, muy grandioso. Es de dedicarle mucho tiempo y de estar concentrado. No puedes ir leyendo por encima porque aquí hay mucha información. Y entonces, claro, te puedes perder muchos detalles si no haces una lectura a conciencia. Y bueno... Es un mundo tan infinito y es la saga que tiene más extensión y además no es que estemos pensando que, sino que está prometido que va a haber el doble al menos de información de la que ya tenemos. Sí. Y la biología, el mundo, ya aquí no hay tanto de urbanismo porque aquí digamos que la sociedad también es un poco muy más medieval, mucho más medieval, de aldeas o de pequeñas ciudades y un poco más desconectadas. Pero en cuanto a magia, sistema de magia, también hay tantas posibilidades. Sí, y hay magia brutal. De un tipo buena y hay magia de un tipo... No la puedes llamar ni siquiera mala, porque es que simplemente es otro tipo de magia. Claro, ¿no? Y es el cómo lo utilizas tú. También, ¿no? Es cómo usas tú ese poder. Casi todo proveniente de la alta tormenta y de esa electricidad que lleva... Y cuando empieza parece que va de una cosa, el libro... Sí. Parece que va de justo eso, de combatir con esos guerreros y que supuestamente son los invasores y bla, bla, bla. Y todo va evolucionando de una manera que claro, todo acaba siendo otra cosa y mucho más grande. Y claro, pues es que por el camino vas cogiendo muchísimo cariño a los personajes, temes por todos ellos. Una cosa que se dice poco es que a Sanderson no le tiembla el pulso a la hora de matar gente. No. Que parece que se dice mucho de otros autores, pero, o sea, porque bien de trauma, ¿eh? Porque es que te traumatiza porque los mata, pero no te traumatiza cómo los mata. O por lo menos no se recrea tanto en la forma... No es sangriento, no es crudo, no es... No es gore, no está destripando a alguien mientras está en la cama desnudo porque lo atraviesa con 7 flechas. No hay nada muy soez, no hay nada muy crudo y muy bruto y no hay nada muy sexual y erótico. O sea, no hay mucha referencia. Recordemos que Sanderson, el autor, es mormón. Sí. Y pues se puede leer desde una edad temprana casi y todas las edades no va a encontrar, pues como dice ella, elementos soeces que te saquen. Es muy blanco. Pero aún así... Sí, aún así tiene un interés bestial, choca, contrasta. Sabe generar vínculos con los personajes, tú los quieres como si existieran de verdad, ¿no? Y fueran alguien cercano a ti. Y no quiere decir tampoco que no sea un poco bestia, o sea que también la forma de matar y a quién mata y en qué momento muere y cómo se... O sea, también te puede llegar a afectar bastante. Sí, nosotros hemos llorado con sin que te produzca fatiga, pero
Nosotros sentimental. hemos llorado con algunos libros. Mente. De hecho, cuando él me cogió la delantera, hubo un libro en el que de repente lo escucho como... Y yo, cariño, estás resfriado, y me mira y los ojos encendidos y digo, ¡oh, no, que es que estás llorando! Y me dio miedo porque decía, Dios mío, cuando yo llegue a ese momento que yo soy la emotiva, la intensa, Y pasé Dios, no semanas, yo creo que más de un mes, ¿no? Y más de 2. recordando. y- No, recordando, no, esperándote. Esperándote sí, a que terminara. Sí, como un mes o pico, mes y medio, mes y sí. pico. Y lo pasó fatal porque Hasta que pude necesitaba contarle, hablar. hasta que pude... Claro, partiendo de que yo no me relaciono a nivel lector con otros nadie, lectores, claro. no soy de redes sociales, no comparto mis lecturas, entonces nada, que podía comentarlo con ella o con alguien de la casa que estuviera leyendo ese mismo libro. Sí. Y no ha pasado. No. Solamente Sí, estábamos conmigo. Sí, claro, sí. que lo... Dani, que es nuestro hijo, también Los se niños no. había leído todo, pero ese libro en particular no. No. Entonces, claro, estaba como con eso dentro que, Dios, cuando de repente Me yo tiré. lloraba a mares y pude hablar con él y, madre mía, fue como brum, Sí, salida ya de emociones. descomprimimos. Sí, sí. Así que la verdad que, bueno, y luego al margen de eso tenemos esos libros que son novelas secretas, Trenza, Yumi, El pintor de pesadillas y El hombre iluminado, y El hombre iluminado. que yo no me los he leído y que pues son novelas en teoría autoconclusivas cada una de ellas y que tienen cierta relación. El hombre iluminado tengo entendido que es el que más relación tiene, ¿no? Con todo. Sí, Porque el hombre iluminado hace referencia a algún personaje que ya conocemos y... es la perspectiva, o sea, es Hoyd el que narra, ¿no? Es Hoyd, ¿no? El que... Alguien que conocemos, dejémoslo en alguien que conocemos. Bueno. Entonces, como toca un poco más otra vez el Cosmer y te vuelve a atar unos pocos de cabos, pues te hace esa pequeña gracia de que te vuelve a meter en casa, ¿no? Sí. Y ya te... Yo no Pero- te voy a hacer aquí spoilers, porque tú no te lo has leído. Yo no me lo he leído. Pero los otros dos sí que se entienden Son como historias completamente totalmente aparte, diferentes, sí. ¿no? Y que tiene estilos muy distintos porque con estos Sanderson se quería permitir jugar un poco, ¿no? Con otros estilos, metiendo un poco más de romance en uno de ellos, metiendo un poco En más otro- rollo asiático, ¿no? Casi que parece anime, ¿no? Y una Más- sensibilidad, o sea, tiene como, no sé, uno de ellos que a mí me gustan todos, pero Trenza, en Trenza, el sistema no de magia, sino el cómo es el planeta y cómo el planeta agrede a sus ciudadanos o cómo los ciudadanos aprovechan eso como magia o cómo se utiliza para ciertos medios, es como tan sensitivo, o sea, es tan... En Trenza en concreto me refiero a que el propio planeta tiene una serie de lluvias y las lluvias producen cosas en según qué sitio donde tú estés, en qué mar estás, una lluvia puede producir un efecto, en otro mar puede producir otro efecto y hay tanto que defenderse como se puede utilizar y A otra tu vez favor. volvemos, claro, es chulo, es muy, como digo, es muy de Muy sensibilidad sensorial, ¿no? y Muy- sensorial, sí. Pues estas son todas las sagas así a grandes rasgos. A grandes rasgos, porque A de muy Yumi, el grandes. pintor de pesadillas no has dicho nada. Claro, dime de Yumi, cuéntame, convénceme para que lo lea pronto. ¿Que te convenza? Estoy convencida, pero bueno, dime. A ver, Yumi ¿Sabrías decirme de qué va? Yumi y el pintor de pesadillas son dos personajes, que está Yumi y el pintor de pesadillas. Gracias. Pues es divertida. Es divertida, hay gente con traumas, hay gente que se recupera de traumas y otras que meten en traumas gente. Tiene dos perspectivas de ambos personajes, que además no son ni siquiera coplanarios, o sea, se encuentran en mundos diferentes. Entre ellos hay una relación muy, muy divertida, aparte de choque, de contraste, de que uno se mete en los zapatos del otro y el otro no se mete en los zapatos del uno, o sí, o empieza a meterse, o sea... Muy rollo también hay una Wax y relación- Wayne, o sea, uno más divertido y otro, o sea, ¿cómo de ese rollo? No son más divertidos el uno que el otro, pero, o sea, no hay un punto de alivio cómico, pero entre el terror, porque hay una... Hombre, habla de Hay pesadillas. Claro, hay un enemigo común entre la agresión de un mundo hacia el otro o de un tercer mundo que quiere agredir a esos dos y que también, pues, las personas del pasado o las personas de otro plano, hay, pues eso, hay un enemigo, ellos dos son casi de un romance, hay un toquecito de atracción y un toquecito de repulsión entre ellos y son como si estuvieras jugando todo el rato con un imán, jugando a atraerse y a empujarse, A repelerse. pero ya no en el sentido físico, no estamos hablando en el sentido ni de magia, sino en un sentido de personalidades, de juego, de un toquecito casi romántico que sí o que no, pero guay, o sea, también mezclamos el mundo actual otra vez con un mundo muy tradicional y como tú decías antes, un plano asiático, uno de ellos tiene que ver con Asia. Un poco más cultura asiática, ¿no? Sí, Ese ambiente. y con unas reglas muy ordenadas, con
una forma de conseguir ciertos aspectos de la naturaleza, pues con una magia muy, muy sensible, de poderlo tocar. Y en el otro mundo, en el actual, pues de otra forma, pues se lucha contra el enemigo o se beneficia ciertas cosas de la naturaleza. Es un mundo actual en el que hay descubrimientos que son, pues eso, como si estuviéramos en el... Es que esa es otra, eso, que mete también tiene mucha un rollo cosa guay. así. Tienes que descubrir tanto la sociedad como el mundo, como la magia y como la relación entre estos dos personajes principales, y tiene su... Es el menos favorito de las novelas secretas de mucha gente, ¿eh? Pues puede ser. A ver, a mí las tres... Es más sencillita quizás. Es que las tres son sencillas. Yo no veo ninguna de ellas con una complejidad. La que suele ser favorita es Trenza. Sí. De las tres, la que suele... Trenza que tiene un mundo muy propio. O sea, todos son mundos muy propios. Ninguno de ellos que sea... Pero Trenza tiene ese toque que al final es acogedor, ¿no? Que es un poco casa. Trenza además es una personaje, pues... a la que puedes querer más fácil y más rápido, porque es la valentía, es la persona, la heroína también. En Yumi pues hay menos héroes, o son todos antihéroes, y hay menos te puedes sentir menos, no son tan honorables, menos representado, ¿no? Y quizás entonces empatizas menos con la historia. Sí, a ver, yo te veo a ti un poco Yumi, yo me veo un poco el pintor. O sea, cuando lo leas tienes que leerlo porque ahora mismo no sé si me está insultando o me está diciendo algo bonito, ¿vale? Estoy seguro de que es algo bonito. Vale. Pero es como esa lucha de personalidades, de formas de ver el mundo y de forma de ayudarse o de putearse, que está guay, y tiene, como todo en Sanderson, pues un mundo alrededor, un ambiente, una trama muy chulo, muy chulo, y una lucha, siempre una lucha con alguien. Y el del hombre iluminado, pues tampoco te puedes esperar qué tipo de planeta te vas a encontrar. O sea, claro, si estamos hablando de que te lo cuenta un saltamundos. Estás saltando de un planeta a otro, y esto es una historia dentro de un planeta muy concreto, con una sociedad muy concreta, con un problema muy concreto y con una forma de intentar salir del problema que sufres. Vale. Y el personaje principal pues ayuda, o otras veces no le importa y quiere traicionar o no lo sabe. Claro, sí, es que este personaje, pero es que este señor, que yo creo que pues es tiene el unas variaciones de personalidad y un problema psicológico muy grandecito. El pobre... Eso es algo que también que está muy representado también en los libros de Sanderson, los traumitas y los problemas psicológicos. Y tiene que decir, pues miro por mí y que este mundo le den por donde le tengan que dar, o ayudo, aunque me da cosa porque ellos me han ayudado a mí. Claro, y si ahora ayudo a estos, me va a servir para mi objetivo, o voy a putear a otro, que luego al final... Que en este planeta también hay algo guay, que es que como tú no seas del planeta, o sea, pasas por allí y tú no puedes utilizar la magia de allí. Pero claro, si por lo que sea tú hubieras nacido allí, sí podrías. O sea, siendo de la misma especie, teniendo las mismas capacidades, en teoría. Como no hayas nacido allí, el planeta sabe que no eres de allí. El planeta te otorga o no te otorga poderes si tú eres de allí o no. No quiero saber más porque me lo quiero leer. Entonces, muy guay. Muy guay. Espero no haber soltado nada de... Como en otras sí te he podido decir, pero aquí no. Solo te estoy pulverizando así. Pulverizando. Sí. Pues a grandísimos rasgos, esto ha sido una pincelada de cada una de las sagas que componen el Cosmere y de cada uno de los libros que componen el Cosmere. Cada libro sin hablar de personajes muy... O sea, de una forma muy particular, porque, por ejemplo, del archivo no hemos hablado de muchos. No hemos dado nombre, de hecho, de ninguno. Hemos dado una pincelada de lo que nos gusta, de si la historia es o no es y del tipo de magia, pero... Cada una de ellas tiene, no un podcast, para los que queramos. De hecho, los compañeros de Puente 4 tienen archivos horas y horas y horas. Hablando de cada uno de los libros y cada una de las sagas, y tienen teorías, vamos, brutales. Y ahora vamos a cerrar un poco ya, pues eso, con nuestra expectativa de Viento y Verdad. ¿Qué esperamos de este libro que se viene? Tú no esperas nada. ¿De qué saga es? Cariño, Viento y Verdad, quinto libro de... el quinto de la primera saga del archivo. Camino del Archivo de las Tormentas. Eso, yo siempre lo llamo Camino de los Reyes. Archivo de las Tormentas. ¿Tú qué esperas? ¿Qué esperas? Pues ¿esperas supervivencia? ¿Esperas cierre total de ciclo? Yo tengo ¿esperas cosas abiertas? Tengo esperanza de que no me mate, o sea, de que no me mate a mí, no. De que no me deje destruido, es lo que quiero decir. De que no mate a demasiados personajes, de que no me deje en la mierda. Porque eso no va a pasar. Ya, pero yo no quiero caer... O sea, si se carga a 2 o 3 que me importen menos, pero de las tramas principales... ¿Por qué dices que no? Porque no va a pasar. Pero es que, a ver, si los que mueren no pasan...
a la ostracismo, sino que pasa a un No mundo continúan paralelo. en la academia, ¿no? Sí, pero se pueden quedar en otro plano físico. O sea, Sí, eso sí, eso si sí, se eso sí, convierten eso sí. en otro plano físico y desde allí viven, entre comillas, Perdón, viven. este es el nivel pro de spoilers, ¿vale? Por si acaso. Vale. Habla ya libremente porque te estoy viendo soltar cosas. Habla, pequeño Padawan. Que no nos mate a mucha gente, por favor. Vale, Yo sé eso que es ya lo la que, habrá eso matado es lo o que, no, pero eso es quiero lo que tú quieres. Sí. ¿Pero qué esperas? que haya matado a la mitad, claro. Claro. A mí a Kaladin, mira, Kaladin ya me está doliendo que él no haya muerto queriendo morir tantas veces. Que él O sea, mismo, claro. Que pase al plano que él quiera. Que ascienda, ¿no? Que sí, que se convierta en Spren. Claro. Que se convierta en una plumita. A mí me da miedo, por ejemplo, vamos a poner nombre y apellido. O sea, me da miedo Adolin porque es el único de su entorno que, bueno, él era un súper luchador y súper... Sí. era como la élite, ¿no? Y por la de misma repente se puede meter- es el único que de repente no tiene poder. Entonces es como, por favor, Sanderson, cuida de Adolin. Porque También me importa muy poco Renarin, o sea, que se carga Renarin. Pero que Renarin es el no va a plano- morir. Es el plano oscurete de la familia. No va a morir. Pues que no muera, pero que me deje en paz también a Adolin, que es el Por bueno. favor, Adolin. Que es el tranquilito, Por que es el buena favor. persona. Es que lo veo tan muerto. Jolín. Ya, Lo pero... veo un muerto matado. A ver, Qué alguna pena. vez, como esto sea tan visual y se ponga cierta ropa, vas a querer que se muera y dices, anda, muérete. Nah, bueno, la Vestido cuestión de flores. que tenemos aquí el cierre de un ciclo porque va a haber un combate muy particular entre las fuerzas del bien y del mal. Es el combate definitivo. Y claro, no sé Los si campeones del... de cada una de las partes no sabemos quiénes son todavía. No está dicho. Sí. Pero la cuestión es que venimos ya de muchas traiciones, de mucho avanzar en la historia, de eso, el conflicto que ya es un conflicto muy grande y hemos tenido revelaciones sobre realmente quiénes son los verdaderos invasores o no, qué pasó en el pasado con determinadas fuerzas poderosas y un poco todo esto. Entonces eso es un punto en el que ya están convergiendo muchas no sé, como muchas situaciones diferentes y tenemos que ir resolviendo tramas. No se van a resolver. Hay una pentalogía posterior. O sea, Claro. Yo espero que eso, que sea al final un libro que no cierre tanto. Más bélico que no en acabe cuanto con a tanta- este... Claro. A este conflicto en particular, de este combate. Un Que se poco, junten, ¿no? se den la mano y repartan el territorio por la mitad. Que creen una línea divisoria. A Sí. partir de aquí la lluvia es mía, a partir de allí la lluvia es tuya. Vale, yo creo eso, que vamos a tener varias muertes importantes y que quizás haya alguien que pase, como dice él, a otro plano, que ascienda en sus ¿Te imaginas poderes. que se cambia de bando uno de los protagonistas? Sí, me lo Es que, imagino. jo, Me lo ¿te imagino. imaginas el mismo que yo entonces? Sí. Cago en la- Perdón. No quiero. Y luego Ya. veo, no sé. ¿Y que se peleen entre ellos? Es que yo no quiero verlos peleando. ¿Lucha fratricida? No, por favor, yo no quiero ver peleando nada. Bueno, no Perdón, amor. sé. Ya se está emocionando, ¿veis? Se van esta a es la matar. cosa. Es que no quiero eso. Yo tampoco. Me cago en la Yo mar. no quiero que luchen entre ellos. Cortamos. Pero bueno, la cuestión es que yo tengo altas expectativas. Espero de nuevo casi 1500 páginas llenas ¿Qué de. quieres, más viento o verdad? acción. Yo quiero más. Yo quiero Uf, que llegue mucho viento y que barra las verdades. y que se lleve Yo toda la quiero verdad. también revelaciones respecto a Shallan. Yo necesito saber. Joder, Chalan, pero si Chalan ya tiene revelaciones. Sí, pero le ¿qué falta vas a algo revelar? más. Le falta algo más por Le revelar. falta algo más. Porque para tú ir consiguiendo más poderes, tú Sí. tienes que ir haciendo esos juramentos o diciendo esas verdades. ¿En qué En el nivel caso de está Shallan. Shallan? Creo que cuarto, ¿no? O sea, que ya O sea, es súper que- guerrero de pelo largo. Sí, le falta algo más. O sea, para cada uno, el ir ascendiendo dentro de su orden se hace de una manera diferente. Sí. Entonces, en el caso de algunos personajes, tienes que ir haciendo pues como unos juramentos de honor, ¿no? O ir diciendo algo. Pero luego, en el caso de Shallan en particular, es un personaje que hace revelaciones sobre sí misma, ¿no? Dice verdades que se tiene ocultas a sí misma. Entonces, hemos ido viendo... Se me ponen los pelos de punta. La evolución de esa chiquilla, o sea, De verdad. la evolución de la historia de esa Claro. chiquilla y esa chiquilla con su... Hay mucha gente que odia a Es Shallan. De nuevo vuelvo a mirar a gente de Puente si te, 4. si te quitas a Shallan de en medio, es que la historia se simplifica también mucho. Mucho, O sea, claro. el punto Shallan es necesario es muy totalmente. necesario porque te da mucho world building, Uf. mucha construcción Sí, 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 y sí, mucho ahí. de historia. O sea, Shallan podía tener su mundo, su planeta, su historia por su cuenta, pero el mundo del camino... Perdón, El archivo. El archivo de las tormentas, sin Shallan sería otro enfoque, sería otro... Totalmente. Y sería un poco más y nos ligero, un quedaríamos poco más muy limpio, a medias un poco más... en muchas cosas. Sí.
Y luego, pues tenemos el punto de que en cada uno de los libros, que eso no lo hemos dicho antes, tenemos flashbacks al pasado de uno de los personajes. En el primer libro es de Kaladin, en el segundo es de Shallan. Y sus flashbacks son súper interesantes. Y el tercero, o sea, ¿qué El personaje nos tercero queda? es, el tercero lo digo, el papá, que se me ha ido el nombre, Dalinar, que se me ha ido. El tercer libro es desde Dalinar, las flashbacks que también son súper interesantes y muy brutales. ¿Y el cuarto? Lo que le pasa a Dalinar. ¿Navani? El cuarto no, el cuarto era una de Benley, de una de las... Vale, sí, de otras. la... Y en el quinto van a ser flashbacks desde el punto de vista de Seth. De Seth. Va a ser muy interesante Pues qué también. guay. Sí, Sin verdad. sin verdad. Hijo Navano, ¿no? Sí, sin verdad, sí. Todo esto. Bueno, la cuestión es que preveo sufrimiento, preveo mucha muerte. Hombre, por la parte de Seth, es que no puede haber otra cosa que guerra, muerte. O sea, también veremos la misma historia. Esos son los ¿Vamos a flashbacks. volver? Claro, son ¿Se va, a sus volver flashbacks. ¿Se va a volver a ver lo que ya sabemos, quiero decir? Sí, Vale. claro. En el primer capítulo... Pero por entonces ejemplo- vamos a acabar en el pero mismo sus- punto, ¿no se va a resolver? Sí, Sí. toma un poco más de O sea, no, es historia. como todos los libros, que vemos el flashback del pasado de Sí. cada uno de los personajes. Y la historia un continúa. pasado muy pasado, digamos, ¿no? Sí. Para que lo situemos hasta llegar al momento presente. Entonces tienes capítulos de flashback y luego tienes todo lo demás, que es el presente y todo lo que está pasando, desde los distintos personajes que hay en la serie. Pero todos además empiezan, el primer capítulo, como el prólogo de cada uno de estos libros, es siempre el mismo día. El día de la muerte, del asesinato de determinado personaje, que es el que dio pie al inicio del libro. ¿Sabes lo que te digo, no? No. La muerte del rey. ¿Elokar? No, Elhokar no. La muerte del padre de Elhokar. El rey Sí. que es asesinado Por- día en el que habían llegado, como iban a firmar un tratado paz de acuerdo entre los con los otros, con los que al final, cantores. con los que guerrean, ¿no? Los Parsendis. Es que hay dos. Los parmenios son los esclavos, los ¿no? grises, sí. La cuestión es que habían firmado como ese acuerdo y es asesinado, le echan la culpa a esa otra especie y por eso empiezan esos No es que le echen la conflictos culpa, bélicos. o sea, Bueno, no se sabe, es que la cuestión Vale. es que en esos momentos no se sabe. Y Vale. todos los libros empiezan viendo ese mismo suceso Desde un punto de vista desde un diferente. punto de vista de un personaje distinto. Entonces, Yo tengo a que ver hacer ahora qué lectura, tal. ¿eh? No me da tiempo, Dicen pero... que no te da tiempo para viento y verdad, pero como hasta la segunda era o sea, la segunda Va a tener parte. 5 años, ¿no? No, 10. Vas a tener entonces como sí. 10 años, te va a dar tiempo. De hecho, va a ser necesario que cuando leamos ese segundo bloque, No. primero hagamos Entonces me tendré relectura que de esperar, todo. Si quedan 10 años, Por no, eso pero hasta digo dentro de 8, porque que en 2 eso. te haces los 10 libros, perdón, los 5 libros y ya Sí. te pones al día. Claro. Entonces, bueno, pues esto es en definitiva todo. Sí. Y una última pregunta. Podemos empezar. Nada, cualquier cosa. Podemos empezar. ¿Quieres que empecemos ya el podcast? Sí, una última pregunta. ¿Cuál es tu saga favorita? Mi saga Del favorita. Cosmere. Sí, ya lo he dicho desde el principio. Eso. Yo soy de Mistborn. ¿Y qué libro Era es tu uno. favorito? Era uno. Yo creo que es el primer libro. El Imperio Final yo es tu empiezo- favorito. Más que el héroe de las Es eras. que no lo sé. Es que tendría. O sea, sí sé que el regusto que me dejó, o que la impresión que me llevé, o que el choque de pronto en mi cabeza de qué es esto, cómo puede ser esto, por qué y quién ha construido. O sea, yo me volví fan en la página 12 o 15 y ya pues me he comido 15 libros. O sea, Claro. creo que el libro 1, creo que el Imperio Final, y creo que soy de Vin porque es la primera personaje que aparece y que me describe. Que te Yo- tiene ahí súper motivado. Sí. Vale, a mí es que yo tengo un problema con esa primera era. Me encantó el primer libro, me encantó el tercero, el segundo fue un pozo para mí. El pozo de la ascensión fue un pozo, porque es ultra político y muy lento. Entonces, pues tengo un problemilla con eso. Yo no sé, Y hay mucha gente, o sea, también otra pregunta es, ¿qué eres más, de Era 1 o de Era 2? Y yo era más de Era 1 hasta el último libro de Era 2. Que es que Es que el último Era 2 libro de te Era come el 2, corazón. Ay, de verdad. Y es muy guay. Pero ya te digo yo, el primer choque, por contraste, por eso, por impresión, yo me quedo todavía con la Era 1. Que no quiere decir que Con no el- haya disfrutado muchísimo o más, a lo mejor de la Era 2, pero que yo es como el amor a primera vista, que es ya el día en que empecé. Ya se quedó grabado Para ahí. mí, mi saga es El Archivo. Y lloré como una descosida con el final del primer libro. Lloré mucho, muy fuertemente. Es que hay momentos muy épicos. Meses o años antes de que yo empezara a leer el Sanderson.
No. Porque tú empezaste mucho antes. No, te estoy diciendo. O sea, tú estabas leyendo ya el Antris cuando tú leíste el primero del archivo. Yo estaba leyendo a la vez. O sea, tú te empezaste poco después. Y yo tenía la sensación de que tú y yo me lo había empezado 6 meses antes o así. Había empezado con Nacidos de la Bruma, el Antris y el Camino a la vez. Y después de yo leerme el Antris y el Camino, ya te empezaste tú lo otro. Entonces yo ya llevaba algunos libros por delante, sabía que te iba a gustar mucho. Sí. Y yo tengo especial conexión con ese primer libro del archivo y me encanta esa saga y me encanta la grandiosidad y los detalles y la ambientación y todo. Así que yo creo que soy más del archivo de las tormentas que de Nacidos de la Bruma, gustándome muchísimo el archivo, o sea, el Nacidos de la Bruma. Y algo que hace Sanderson en todos sus libros es la Sanderlancha, que es que todos los libros son muy potentes en sus acaban frenéticamente. Últimos tercios, sí, sabe muy bien cómo hacerlo para que el ritmo sea muy bueno. Te corre una maratón, pero puede el último kilómetro hacértelo en 3:15. O sea, es un el hijo último de su kilómetro padre. o más, o sea, se pega. El último tercio de los libros siempre es muy frenético, muy frenético. Así que Entonces, son sabe 10 llevar, kilómetros. por ejemplo, un poquito más quizás, ¿no? Pero sí, casi unos 14 kilómetros en una maratón. Pero bueno, sí, sus libros por lo general tienen mucho contenido y hay que ir muy preparado. ¿Qué preparado? Yo no estaba preparado nada. Hay que ir con ganas. Hay que ir con ganas. Aquí no hay preparación ni entrenamiento. Sabiendo que vas a meterte en un jardín grande porque son muchos libros y vas a querer leerlos todos. Sí. Nada más, hasta aquí nuestra experiencia, ¿no? Con Brandon Sanderson y el Cosmer, ¿no? Sí. Si en algún momento queréis más profundidad acerca de, pues que hagamos especiales acerca de cada una de las sagas. No querrán. No. Yo creo que no. Bueno, va a ser el podcast más largo, sin duda, porque llevaremos más de 1:30. Y sin concretar. O sea, el podcast más genérico, general y sin metiéndonos en el lío, como ya dice, pero con una pincelada solo de muchas cosas. Sí. O sea, simplemente hablando de nuestra experiencia y dando detalles muy por encima de lo que es cada una de las sagas. Yo quiero hacer profundidades, pero... ¿Tú quieres hacer profundidades? Ellos no van a querer. Bueno, pero como el podcast es mío, yo también quiero. Pues luego que lo vea quien quiera y quien no, pues nada. Quizás lo hagamos más en formato vídeo en el canal o algo, no lo sé, ya veremos. Como tú digas, yo tendré que retomar un poco y repasar. Refrescar. Sí, muy bien. Tengo que hacerme un flux. Pues nada más, dejadnos también un poco cuál es vuestra experiencia, si habéis leído a Sanderson, si no, ya digo, nosotros lo hemos disfrutado mucho, lo recomendamos mucho y estamos emocionados porque el año que viene... Vamos a ir a conocerlo. Lo vamos a conocer en persona. Qué fuerte, ¿eh? Es como cuando eres un groupie de una banda de música o algo que vas, ¡wow! Pues igual, es como, ¡wow, Dios! Pero el que no lo vean mucho antes porque se nos cuelan allí y nos hacen más cola. O sea, imagínate que todos estos señores se vuelven fan y nos vemos allí en julio haciendo cola delante nuestra y nosotros diciendo, pero por favor, ¿por qué estáis aquí todos? Vamos a estar que no nos va a firmar nunca. Sí, o sea, no, perdona, vamos a hacer noche allí esperando como el que espera eso para una superestrella de rock. Le pongo la furgo delante de la caseta y dormimos allí. Allí mismo, sí. Con un ojo abierto, así mirando, que estoy el primero, ¿eh? No te pongas adelante. Sí. Lo que es una putada, perdón, es que también dará charlas. Entonces, ¿tú sabes cómo funciona esto? Sí. Pues caramelito. O haces cola o ves la charla. De cafeína, es un poco... el culo en el asiento durante el día y la noche de antes. No sabemos. Bueno, va a ser tenemos hijos, podemos poner a hijos haciendo cola. Pobres. Lanzando para colas diferentes. Nada, se viene momento muy fan el año que viene y seguiremos, pues eso, de cara al futuro del Cosmer, pues de momento vamos a... tenemos Viento y Verdad, tenemos un cierre de bloque y este señor se va a tomar un descanso para escribir, como hemos dicho. De momento, dice este señor, vale. De momento, yo me estoy tomando un descanso de leer Sanderson porque me lo he cargado. Claro, no tienes nada, hasta Viento y Verdad. Otra cosilla, pero llegaré. Pero la cuestión es que ahora tenemos como un alto en el camino para poder leer otras cosas, porque ahora va a estar, pues eso, escribiendo el Antris 2 y 3 y escribiendo la tercera era de Nacidos de la Bruma. Y de todo esto no vamos a tener nada, al menos hasta el 27 o 28. A no ser que haya otro COVID o otra pandemia mundial. Calla. Y en pronto haga así como de...
Uy, perdona, que No, he ya hay creado otra. 4 libros. Ya hay otra novela secreta que se va a publicar el año que viene, pero es fuera de Entonces tú Cosmer, dices es no 27, Cosmer. 27, No, 27, 27 o 28, hasta ese año en no el hay. mismo 25 nos está dando sorpresas, vaya. No, seguro que hay algo porque nos debe una novela corta del estilo a Esquirla del Amanecer y Danzante del Filo, que es la novela de Roca, que va entre el libro 4 y el libro 5. Claro. Hay varias cosillas, pero no novelas grandes que continúen, pues eso, era 3, perdón, y el Antris. Esos se vendrán en el 28, a partir del 28. Y a partir de ahí es pues todo en bloque, 28, 29, 30, todos para tener el Antris, la tercera era, comenzar de nuevo otra vez el archivo de las tormentas era 2 y continuar con la era 4 de Nacidos de la Bruma. A partir de ahí ya vienen unos años de que cada año vamos a tener cosas, pero Pues de momento tenemos una pequeña pausa. Me temo a Sanderson pidiendo perdón y diciendo, lo siento chavales, lo he adelantado Otra vez, ¿no? 2 años. Todo. No, eso no va a pasar, yo creo que no va a pasar, pero sí que meterá otras cositas. Va a meter otras cositas seguro porque no va a estar sin publicar. Pero no creo que sea nada, pues eso, troncal dentro del Cosmer. Vale. De todos modos, tenemos más cosas. Tenemos su faceta ciencia ficción con el Citoverso. Tenemos los Reconers, que es como de superhéroes. Pero ahora yo Tenemos tengo esas otra cosas. época de. Sí, de otros otra autores. lectura. Hay que explorar otras cosas. Te va a dar tiempo para Sí. que te tomes un poco de descanso Estoy con su afilando los relación. cuchillos. Sí. Eso puede ser otro podcast en el futuro. Así que nada, pues ha sido un placer tenerte No, de encantado. invitado. Me ha congratulado mucho tenerte Estar tan aquí. cerca. No te conocía en persona, pero. Sí, ahora me ha vamos a sorprendido cortar para bien. porque son las 3 de la tarde y habrá que ir a comer. Así Sí. es que despido a mi invitado. Lo veré en la cocina ahora. Y Me espero marcho, que os corro un haya. estúpido velo. Sí, espero que os haya gustado este podcast tan especial. Y nos vemos en el siguiente con un nuevo Matcha. Y te cuento. Chao.